la Secretaría de Educación Pública. Al concluir el sexenio, ella pasó a la dirección del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana como la directora de este instituto. Este año fue electa por el Senado como miembro de la Junta de Gobierno del INE y la Junta la designó como la presidenta del INE. Silvia es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, lo que hace una clara cuenta de su producción académica y la calidad de esta. Y por su trayectoria como investigadora recibió la medalla Comenius, que es la más alta presea que concede la UNESCO a quienes se han distinguido de manera excepcional en el campo de la educación. O sea, el recibir este reconocimiento internacional obviamente hace ver que su trayectoria no solo ha brillado en el país, sino en el mundo. Muchas felicidades y gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Felipe, y pues la verdad muchísimo gusto estar con ustedes esta mañana. Ahora tuve la excusa perfecta para estar con ustedes porque tenía que dirigirme a ustedes con esta charla. Me hubiera encantado acompañarlos en todos los martes, cuando menos en los viernes que vienen trabajando juntos, pero desgraciadamente no he podido. Pero bueno, ahora ya puedo estar con ustedes y la verdad me da muchísimo gusto. Y pues bueno, vamos a hablar de este tema que ustedes han venido manejando. De hecho, ahí debería decir evaluación del desempeño docente, no nada más desempeño docente. Y lo que les voy a contar es un poco el resultado de un estudio que hice hacia principios de este año para la UNESCO, ¿no? Y entonces la UNESCO estaba haciendo un estudio mayor sobre políticas docentes en general y a mí me encargó el estudio de la cuestión sobre evaluación del desempeño docente. Entonces este es el resultado de la pesquisa que hice yo, revisando pues, la literatura que tuve a mis manos, fundamentalmente centrada en América Latina, pero no solamente en América Latina, también realicé en materiales de otros lugares. Y bueno, pues es una especie de visión pues muy panorámica, muy abuelo de pájaro de lo que es el estado de la cuestión actual de la discusión en torno a la evaluación del desempeño docente. Entonces, bueno, lo primero pues es esta grafiquita, ¿verdad?, que de alguna manera muestra que el aprendizaje, la explicación de las diferencias en el aprendizaje, pues fundamentalmente se debe a un gran conjunto de variables que tienen que ver con el contexto y las condiciones socioeconómicas de las familias. Digamos que el impacto de esto, del contexto y de las condiciones socioeconómicas y culturales de las familias sobre el aprendizaje, pues es muy grande, ¿no? Tiene la capacidad de explicar la mayor parte de las diferencias en el aprendizaje de los alumnos, pero que, digamos, hay una serie de variables, eso está un poco caricaturizado, pero hay una serie de variables que son propias del sistema educativo, de la escuela y en particular del docente, que también influyen sobre el aprendizaje. Entonces, está tratando de mostrar con esa flechita más delgadita, digamos, que el docente tiene una influencia importante, pero no es tan importante la influencia del docente como lo es la influencia del contexto socioeconómico y cultural en el que viven los alumnos. No obstante, pues el hecho de que esta relación exista implica que en la medida en que el docente mejore su práctica y mejore su formación, pues tendrá posibilidades de mejorar también el aprendizaje de los alumnos. Y ahí es donde está centrado, digamos, todo el asunto de la evaluación docente para que mejore su práctica, ¿no? Para que mejore su formación en esta línea tenue, reconociendo que pues, no es la única, el único factor que explica estas diferencias. Aquí lo que nos justamente lo que habla es de esta flecha chiquita, como bueno, pues el buen desempeño docente, en la medida en que se mejora el desempeño docente, pues mejorará la calidad y la equidad de la educación en la medida en que pues haya un proceso de mejoramiento de la formación y de la práctica de estos docentes. Y bueno, lo que se ha estudiado que más tiene que ver del lado del docente con el impacto sobre calidad y equidad en la educación, pues es la habilidad verbal y académica de los docentes, el dominio de su materia, de la materia que enseñan, evidentemente, el conocimiento sobre enseñanza y sobre aprendizaje que tiene el docente, es decir, sus conocimientos pedagógicos y sus conocimientos didácticos en concreto, y su experiencia. Y la experiencia a propósito está al final, porque aunque es importante, no es la variable más importante que explica estas diferencias, son más importantes las anteriores desde el punto de vista de su conocimiento. Y entonces, bueno, detrás de todo el planteamiento de la evaluación está este asunto de que en la medida en que conozcamos el desempeño docente, pues tendremos mayores posibilidades de mejorar este desempeño, ¿no?
Entonces, bueno, pues conocer el desempeño implica de alguna manera investigarlo y evaluarlo, ¿no? Y bueno, ¿cómo se mejora? Por la vía del conocimiento de este desempeño docente. ¿Cómo se mejora el desempeño docente? Pues hay como varias maneras, y esto es lo que la literatura nos dice, ¿no? Una es clasificando a los docentes. Pues este docente es un novicio, está empezando, ¿verdad? Este ya está a nivel de cierta experiencia, este ya va adquiriendo niveles avanzados, y este ya es un maestro, digamos, que puede ser un maestro de maestros, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes formas de clasificarlos, pero pues una manera es cómo la evaluación nos sirve para mejorar a los maestros en diferentes niveles. Otra manera es premiando y castigando, ¿verdad? O sea, en función de que en las evaluaciones del desempeño docente el maestro salga bien, pues entonces en esa medida se le premia, o bien, si no sale bien, se le castiga, no premiándolo, o incluso con medidas más severas como incluso pidiéndole que deje su grupo, ¿no? o su trabajo docente, o quitándole la clase, ¿no? Y la otra manera, la que a nosotros nos parece la más importante, pues es formato, ¿no? Si se trata de mejorar el desempeño docente, pues conocerlo nos va a permitir saber a dónde está fallando este desempeño, y entonces qué elementos de formación son necesarios para mejorar ese desempeño. Es otra manera, la más importante que tenemos de mejorar el desempeño docente a partir de la evaluación. Bueno, ¿cuáles son las consideraciones generales que hace la literatura sobre este asunto de la evaluación de los docentes o del desempeño docente? Bueno, lo primero es que se reconoce que el trabajo de enseñanza es un trabajo sumamente complejo y que no se puede banalizar, y que así como es complejo, digamos, el proceso de enseñar, pues así tiene que ser complejo el proceso de evaluar la enseñanza. No puede ser sencillo, no se puede simplificar, ¿no? Porque se reconoce que es una profesión sumamente compleja. Y bueno, porque implica, entre otras cosas, implica que los contenidos que uno tiene que impartir se conozcan bien, se dominen y se comprendan. Implica que tengan los maestros un repertorio de estrategias pedagógicas, ¿no? A las que puedan acudir según cómo está la dinámica de su grupo, o según lo que exige lo específico que está enseñando en ese momento. Implica esta capacidad de interactuar con los alumnos, de comunicarse bien con ellos y de desarrollar en ellos conocimientos. Implica crear contextos pues de libertad, de empatía, de confianza, pero también de autoridad, de manera que se pueda llevar a cabo el proceso de enseñanza. Implica la capacidad de razonar y de juzgar en el curso de su ejercicio, es decir, tiene que poder reaccionar a cosas que no ha podido planear, pero también tiene que poder reaccionar a cosas que no ha podido planear, o sea, ejercer esta capacidad de juicio y de razonamiento en el proceso mismo de la enseñanza. Y entonces, bueno, hay una necesidad de mejorar el aprendizaje, y eso en todos lados hay, ¿verdad? O sea, siempre se puede mejorar el aprendizaje. Hay lugares donde el aprendizaje tiene niveles más críticos, entonces menos logro de aprendizaje, pero estamos en una situación más crítica, como podríamos decir que es el caso de México. Bueno, ahí hay más necesidad de mejorar el aprendizaje, y bueno, por tanto, de forma continua también hay una necesidad de mejorar la enseñanza. Y bueno, también lo que se encuentra es que en las escuelas donde el director atiende la enseñanza, donde el director está también frente al grupo, es más probable que haya una acción del director para mejorar la enseñanza de sus docentes, porque de alguna manera está pues mucho más al tanto de qué es lo que les hace falta y qué es lo que le hace falta a él, ¿no? Entonces también hay que evaluar a los directores que tan cercanos están a las necesidades de formación de los docentes. Bueno, luego, la otra consideración general que es absolutamente importante a partir sobre todo de esa primera lámina que les enseñé, es que pues para evaluar el desempeño docente es necesario tomar en cuenta las condiciones de su ejercicio, ¿no? O sea, las condiciones del ejercicio son diferentes, pues uno tendría que esperar que también el desempeño docente sea distinto. No es lo mismo un maestro que trabaja en condiciones óptimas desde el punto de vista de infraestructura y de equipamiento y de materiales didácticos y todo lo demás, que aquellos, como conocemos muchos, ¿verdad?, pues no tienen estos elementos en sus manos, aunque no es determinante. También hay muchísimos maestros extraordinarios que con falta de infraestructura hacen maravillas. En términos generales, las condiciones de trabajo pues son importantes para definir su desempeño, y lo mismo las condiciones de su contexto, ¿verdad? O sea, no es lo mismo un maestro que trabaja en situaciones de pobreza, en situaciones de minorías lingüísticas o culturales, que un maestro que trabaja con la clase media urbana, que es, digamos, la base a partir de la cual se diseña la escuela y el currículum y todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, no se puede evaluar el desempeño docente haciendo caso omiso de estas dos cosas, de sus condiciones de trabajo y del contexto donde trabaja. Sería un absurdo, ¿no?
conocemos en la literatura lo dice como clarísimo, ¿no? Entonces, bueno, la conclusión de todo esto es que si la docencia es una tarea compleja, si el contexto y las condiciones de trabajo influyen sobre el desempeño docente, pues evaluar también es una tarea compleja, no es una tarea sencilla, ¿no? Bueno, ¿qué se evalúa? ¿Qué dice la literatura acerca de qué evaluar de los docentes, ¿no? Entonces, bueno, también aquí hay muchas ideas, ¿no? Trato de recopilar las más comunes, las más reiteradas, las que están como más en la literatura, ¿no? Pues bueno, hay muchos que dicen, pues hay que evaluar los conocimientos sobre los fines de la educación, los conocimientos como más filosóficos acerca de para qué de la educación que tengan los maestros, ¿no? Esos conocimientos disciplinares, evidentemente, escuchando una conversación, una plática, Martin Carnoy, en alguna ocasión, contando de sus investigaciones que ha hecho en varias partes del mundo acerca de lo que explica las diferencias en el orden de matemáticas en niños primarios. Los ha hecho en África, los ha hecho en América Latina, los ha hecho en el sureste asiático, y entonces él llega a la conclusión de que lo más importante es esto, el conocimiento disciplinario, que es la condición sine qua non, ¿no? Es decir, si el maestro no sabe matemáticas, por más que sea un maravilloso pedagogo, que tenga una excelente relación con los alumnos, una excelente comunicación, si no sabe matemáticas no va a enseñar matemáticas, no va a poder lograr aprendizajes de matemáticas entre sus alumnos. Ese conocimiento disciplinario es absolutamente fundamental. Nosotros también tenemos un proyectito en Chiapas y ese proyecto está basado en una vinculación entre escuela y comunidad, que es muy bonita, que respeta la lengua, respeta la cultura, se ve la cuestión de conocimiento de la comunidad, de la participación de la comunidad en la escuela, todo eso está muy bien, pero los maestros no saben matemáticas y no saben leer y escribir bien. Entonces el problema es que por más que uno realmente quiera ver una sustancia mucho más relevante a la educación, pues es necesario empezar por que realmente define y conoce la disciplina que está enseñando, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro punto fundamental. Luego, conocimientos pedagógicos generales, o sea, el maestro tiene que saber cómo se desarrollan los niños, cómo se desarrollan los adolescentes, cómo se desarrolla la cognición y los valores en estos niveles, cómo aprenden en general los alumnos, y necesita tener estrategias para la enseñanza y estrategias para gestionar el aula en términos generales, ¿no? Entonces, bueno, pues estos también son conocimientos pedagógicos que son indispensables, siempre y cuando tienen su disciplina, ¿no? O sea, pero también son indispensables. Luego, los conocimientos de las didácticas específicas, es decir, esto ya se refiere a que si el maestro está enseñando matemáticas, pues tiene que conocer lo que se sabe acerca de cómo enseñar matemáticas, ¿no? La didáctica específica de las matemáticas nos ayuda muchísimo a aproximarnos a eso, y así con las otras disciplinas. Esto es algo que poca gente lo dice, pero que cuando se dice, pues uno cae en la cuenta que sí es efectivamente así, ¿verdad? Conocimiento de los alumnos y del contexto en el que trabaja. Que lo damos por supuesto, ¿verdad? Pero no es cierto, o sea, hay muchos maestros que no se dan a la tarea de conocer bien a sus alumnos y bien a sus familias y bien el contexto donde trabajan, y entonces pues entienden muy poco de las reacciones de sus alumnos específicamente. Entonces también tiene que tener las herramientas para conocer a sus alumnos y su contexto, ¿no? Y luego, obviamente, tiene que poder planear y tiene que poder diseñar formas de enseñanza acordes con el propósito de la enseñanza, ¿no? Que sean capaces de, diseñar formas de evaluación que sean capaces de retroalimentar la planeación. Entonces, en este sentido, planeación y evaluación van juntos, o sea, un maestro tiene que saber planear, si no planea, no tiene sentido que evalúe, porque no sabe qué es lo que está evaluando, ¿verdad? O sea, no tiene abierta la pregunta a qué es lo que evalúa. Entonces, bueno, la evaluación tiene que ver mucho con la planeación, ¿no? Sigue este asunto de qué evaluar, ¿no? Bueno, hay una coincidencia en la literatura en cuanto a que la verdadera evaluación del desempeño docente solamente puede conocerse, el desempeño docente, ¿no? Solamente puede conocerse bien a partir de la evaluación de su práctica docente. De la observación de su práctica docente. Esta observación puede ser presencial, que es lo mejor, según nos dice la literatura, o cuando no hay condiciones, pues puede ser virtual, como hacen en Chile y en algunos estados de Estados Unidos, ¿verdad? En donde se les pide a los maestros que entreguen un video de una clase
que ellos dieron. Y entonces hay una rúbrica muy estricta para valorar ese video, en el entendido de que el maestro va a poner lo mejor de sí al dar esa clase, que se está filmando él mismo, pero que eso mejor de sí pues nos está indicando cuál es su máximo, lo máximo que puede dar. Y a partir de esos máximos, que en todos los casos son los máximos, pues se puede evaluar esto, ¿no? Entonces, bueno, pero si estamos hablando de desempeño docente, pues tenemos que observarlo, porque de qué otra manera nos podemos acercar a esa práctica docente, ¿no? Entonces, la observación como fundamental. Aquí en México y en varios países ha habido este boom que todos conocemos de la evaluación, que parecería decirnos, ¿verdad?, que al conocer el desempeño de los alumnos, más bien el logro de aprendizaje de los alumnos, pues vamos a poder mejorar la educación, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hacer pruebas, ¿no? Entonces, en todos lados se hacen pruebas de aprendizaje de los alumnos, un poco fetichizando la prueba misma, ¿verdad? Y el decir, bueno, pues si conocemos cómo están los alumnos, pues entonces ya con eso mejoramos la educación, y pues no es cierto, ¿verdad? O sea, lógicamente no es cierto, pero bueno, de todos modos está muy en el mito popular el que la evaluación misma mejora los aprendizajes. No es cierto, ¿no? O sea, la evaluación en sí misma no mejora los aprendizajes de los alumnos. Para que la evaluación tenga la capacidad de mejorar los aprendizajes de los alumnos, pues es necesario una serie de mediaciones. Una de ellas tiene que ver con la formación de los docentes, una de ellas, no es la única, ¿no? Pero bueno, entonces el mero conocimiento de los resultados de aprendizaje de los alumnos no transforma la calidad de la educación, no transforma la práctica docente, o sea, porque bueno, pues vamos a tener una idea de cómo están los alumnos, pero no por eso tenemos ya elementos para transformar la práctica docente. Bueno, el aprendizaje es producto de diversos procesos, y el más importante de estos procesos es la enseñanza. Es decir, la escuela, el aprendizaje no siempre es resultado de la enseñanza. O sea, uno puede aprender de la vida, ¿verdad? O sea, como que no necesariamente. Y la enseñanza no siempre produce aprendizajes, ¿no? Entonces, esta relación entre enseñanza y aprendizaje, que parece en muchos casos que es automática, pues no es cierto, ¿verdad? No es cierto que es automática. Pero la escuela sí es el lugar en donde uno espera que lo que uno enseña intencionalmente produzca los aprendizajes que uno quiere. Y por eso se dice, esta frase obedece a eso, ¿verdad? O sea, el aprendizaje es producto de muchos procesos, pero el más importante para los propósitos propiamente escolares, pues es la enseñanza de los maestros. Y luego, que el desempeño profesional docente no termine en el aula, es otra de las cosas que se dice. Entonces hay que evaluar el desempeño profesional docente en todo aquello que va más allá del aula, y eso que va más allá del aula tiene que ver con cómo se relaciona con los padres de familia de sus alumnos, por ejemplo, con qué hace para la escuela, porque el maestro no está aislado, trabaja en una escuela y tiene que trabajar también para la escuela, con qué hace respecto de su propia formación, o sea, un verdadero profesional se sigue formando. Entonces, bueno, también hay que ver qué tanto el maestro tiene esta posibilidad de seguirse formando. Entonces, otras características del profesional docente que van más allá del aula, aunque lo más importante es lo que ocurre en el aula. Y bueno, también esto se dice muy poco, yo lo pongo ahí porque me parece que es muy importante que no se nos olvide, que hay que evaluar con referencia a la equidad, ¿no? Porque si estamos hablando de mejorar la calidad y la equidad de la educación, pues también tenemos que evaluar el desempeño docente en relación con su equidad. Entonces, bueno, qué tanto atiende la diversidad, qué tanto no se va con el 80% del grupo y abandona las dos colas de la curva normal, qué tanto se preocupa por los que más lo necesitan y les da mayor atención a los que más lo necesitan. Estas cosas también son fundamentales para buscar equidad. Equidad de la práctica docente, lo que está en manos del docente, porque la equidad también tiene otro tipo de implicaciones, ¿verdad? Pero lo que está en manos del docente es eso. Bueno, según las consecuencias que tienen las evaluaciones, se establecen dos tipos de evaluación docente. Una que es la evaluación de alto impacto, la que tiene consecuencias para los docentes importantes, y la otra es la evaluación que más bien está orientada hacia la retroalimentación del desarrollo profesional, o sea, la formación de los docentes. Entonces, bueno, como en algunas ocasiones se dice, pues están las evaluaciones sumativas de alto impacto, ¿no? Y las evaluaciones formativas que tienen más bien este segundo propósito, ¿no? También lo que dice la literatura es que pues las mejores experiencias de evaluación en el mundo son aquellas que comienzan definiendo estándares, o sea, qué se entiende por lo que son los buenos docentes, digamos, o como lo que es la buena enseñanza. Entonces se definen estos estándares de la buena enseñanza o del desempeño docente,
Y estos estándares se basan en investigación, no son inventos, ¿no? Sino que recogen de alguna manera la investigación pedagógica para definir pues qué se puede entender por un buen maestro, ¿no? Entonces, las mejores experiencias parten de esta definición y el supuesto que está detrás es que pues el docente es un profesional, ¿no? Y como profesional, y esto quizás es muy importante decirlo, lo que se entiende por profesional, bueno, son muchas cosas, pero una de ellas muy importante es que el docente profesional toma decisiones, ¿no? Entonces, ¿qué capacidad tiene de tomar las mejores decisiones desde el punto de vista pedagógico? De tal manera que esas decisiones pedagógicas conduzcan al aprendizaje con equidad de sus alumnos, ¿no? Entonces, un profesional es una persona que toma decisiones. En el caso de nuestro país, pues en el pasado se viene entendiendo que el maestro es alguien que sigue instrucciones, ¿verdad? No que toma decisiones. Entonces, bueno, pues hay un enorme conjunto de instrucciones que se le dan al maestro y entonces el currículum, por ejemplo, pues es un conjunto de instrucciones, ¿no? Y bueno, pues el currículum está tan cargado que la posibilidad, el margen de maniobra que se le da al maestro para tomar decisiones, pues realmente es muy pequeño porque la energía se le va en cumplir con lo que el currículum le dice, porque el currículum está muy cargado y en general no se alcanza a cubrir. Entonces, más bien se espera que el maestro siga instrucciones, no que tome decisiones. Tiene muchísimos problemas esto porque de alguna manera detrás de esta concepción está pues esta idea de que, que las instrucciones que emanan de un centro, que son iguales para todos, además, son muy buenas instrucciones porque emanan de este centro que está a la vanguardia y que tiene todo el conocimiento, ¿no? Y entonces estas instrucciones van a asegurar calidad, porque son muy buenas instrucciones, ¿no? Entonces el currículum es pues lo mejor que podemos tener, entonces pues lo hizo la mejor gente del país y es gente que está a la vanguardia y que sabe cuál, y entonces si yo te doy esa instrucción, pues yo voy a asegurar calidad, ¿no? Y la otra falacia, digamos, o la otra hipótesis equivocada detrás de esto es que si todo mundo hace lo mismo, pues vamos a lograr equidad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a mandar instrucciones, muchas, buenas, idénticas a todos, y entonces vamos a lograr calidad y equidad. Entonces, ese es el supuesto que está detrás, pero pues lo que de alguna manera nos está diciendo esta otra premisa de que el docente es un profesional, pues nos indica que no es así, ¿verdad? Que el profesional no es alguien que sigue instrucciones porque la realidad es diversa y porque tiene que poder tomar decisiones en función de esa realidad diversa, de un grupo que también es diverso, de una serie de cosas, entonces el profesional toma decisiones. Entonces, la evaluación tiene que irse configurando en este sentido, o sea, cómo vemos si el maestro realmente tiene esta capacidad de tomar las mejores decisiones profesionales, ¿no? Propias de su profesión. Y bueno, lo otro que nos dicen es que estas mejores experiencias parten del consenso, ¿no? O sea, que es como muy difícil esperar que los maestros acepten una evaluación con la que no están de acuerdo o con cuya definición de buen maestro no están de acuerdo, o que no saben sobre qué los van a evaluar, ¿no? Sino que tiene que haber un proceso de construcción de consenso en donde los maestros estén de acuerdo con que sí, efectivamente, esos son los buenos docentes los que se están definiendo ahí, eso es la buena enseñanza, y entonces yo estoy dispuesto a que me evalúen en función de eso que dice, con lo que yo estoy de acuerdo respecto de cómo se está definiendo al maestro. Entonces, este asunto de la participación en la definición de lo que es la buena enseñanza y el buen maestro, pues en la literatura se nos dice que es absolutamente indispensable, ¿no? Por eso nos parece que en México pues este proceso pues no se ha dado y se tendría que dar, ¿no? Este proceso de participación, de consulta, de búsqueda de consenso acerca de en torno a qué evaluar. Deben conocer entonces los docentes los fundamentos en los que está basada la evaluación, cuando menos conocerlos, o sea, idealmente participar en su definición, pero si no, al menos conocer, o sea, los maestros tienen que saber qué está detrás de por qué los están evaluando, cómo los están evaluando, ¿eh? Bueno, ¿quiénes participan en los procesos de evaluación del desempeño docente? Bueno, aquí hay, digamos, la literatura nos dice que en general son los gobiernos, ¿no? Los gobiernos los que deciden que van a evaluar a los docentes y entonces lanzan todo un proceso de evaluación de los docentes y bueno, generalmente estas evaluaciones pues están relacionadas con objetivos nacionales de naturaleza educativa, ¿no? También, y esto sobre todo en países que están muy descentralizados, participan de manera importante los directivos escolares, o sea que son los directivos escolares, ya sea el director de la escuela o los supervisores, los que realizan la evaluación de los docentes. El caso de Finlandia, por ejemplo, ¿no? O sea, Finlandia ni siquiera tiene supervisores, pero son los directores los que evalúan a sus docentes, no hay un esquema nacional de evaluación de docentes. Entonces, entre más descentralizado está la educación en un país, pues más papel juegan los directivos, ¿no?
Bueno, hay un proceso de resistencia natural de los docentes en todos lados y siempre que se habla de evaluación. Estábamos comunicándonos con Regina Cortina para invitarla, que ella trabaja en el Teachers College allá en Nueva York, y me estaba contando que en Nueva York pues acaba de ocurrir una cosa similar a la que está ocurriendo en México, ¿no? O sea, se lanzó el gobierno de Nueva York, de la ciudad, un proceso de evaluación y pues todos los maestros se fueron a las calles a resistir este programa de evaluación. O sea, hay una resistencia natural a ser evaluados, sobre todo cuando no hay un proceso participado que trata de generar consensos, ¿no? Entonces, cuando no es claro lo que se evalúa y cuando no ha habido participación en su definición, la resistencia es un proceso natural, o sea, casi que lo podríamos haber predicho, ¿verdad? O sea, lo que está sucediendo en México, pues tendríamos los elementos para haberlo predicho. Entonces, pero también los docentes participan en su evaluación. Entonces, hay muchos esquemas que incluyen la autoevaluación de los docentes. Cuando estamos hablando de los actores que participan, entonces los gobiernos, los directivos y los docentes a través de procesos de autoevaluación que no siempre, o más bien nunca son únicos, digamos, nunca se va, o sea, la evaluación docente está basada solamente en procesos de autoevaluación docente, pero en muchos casos la autoevaluación docente es un elemento dentro de los procesos de evaluación, o sea, su propia evaluación frente a parámetros que supuestamente, con los que supuestamente él está de acuerdo, su propia medición de su propio desempeño respecto de esos parámetros, forma parte de los procesos evaluativos. Y bueno, hay países en donde la profesión docente pues ya es de veras una profesión, ¿no? Entonces, cuando la profesión docente es de veras una profesión, pues pensemos en los abogados o en los médicos o en los contadores, ¿no? Que tienen sus asociaciones profesionales y entonces ellos son los que definen qué es lo que hace que alguien forme parte de ese gremio o que alguien no pueda ya formar parte de ese gremio. Y en algunos casos, para hacer eso, como en el caso de la barra de abogados, pues hay un proceso de evaluación para ver si el abogado puede pertenecer a la barra o no puede pertenecer porque no pasa esa evaluación. Bueno, en el caso de algunos países en donde la profesión docente ya tiene, digamos, ese nivel con toda una serie de características que implican ser profesional, pues ya son ellos mismos los que definen los procesos de evaluación. O sea, es el propio gremio el que define los procesos de evaluación. Entonces, por eso los docentes están ahí y Australia es un caso en cuestión, ¿no? O sea, Australia ha logrado que esto sea así. Entonces, y son los más exitosos, ¿no? Cuando los mismos docentes elaboran sus procesos de evaluación, pues todo el mundo los acepta porque es el gremio, ¿no? El que de alguna manera lo está definiendo. Bueno, los padres. En algunas ocasiones participan los padres de familia para evaluar a los docentes de sus hijos, pero en general es poca su participación, ¿no? Y el actor que está, fíjense, curiosamente en básica, ¿no? En educación básica, ausente, es el alumno. En cambio, en educación superior, la evaluación de los maestros es únicamente el alumno el que los evalúa, ¿no? Es como muy curioso, pero todos los esquemas de evaluación de docentes de educación superior están basados en lo que el alumno piensa de su maestro, ¿no? En cambio, en educación básica al alumno se le toma muy poco en cuenta y es interesante porque hay investigaciones sobre procesos experimentales en donde a los alumnos se les pide que participen y se ha encontrado que son excelentes predictores del desempeño docente. O sea que la opinión de los alumnos es sumamente importante. Entonces, es como el actor olvidado y un actor muy importante en los procesos de evaluación. Bueno, ¿con qué instrumentos se evalúa a los docentes? Estado del conocimiento, estado de la cuestión, ¿no? Entonces, bueno, lo que encontramos es pues una lista de instrumentos que se combinan de diferentes maneras en diferentes países, ¿no? Hay esquemas muy completos que los incluyen prácticamente todos y esquemas más parciales que incluyen solamente algunos. Pero en esta lista, bueno, pues la observación en aula, en todos los esquemas buenos, digamos, considerados valiosos, está la observación en aula. Como digo, a veces presencial, a veces virtual, pero la observación en aula, con esta premisa de que para conocer el desempeño docente hay que observar su quehacer en el aula, su desempeño en el aula. Entonces, la observación en el aula siempre está presente. Los portafolios de docentes, ¿no? Donde los docentes presentan cómo planean, cómo evalúan, formas de, ¿cómo se llama?, evidencias de trabajo de sus alumnos, este tipo de cosas, ¿no? Eso también está presente en los más importantes. Su autoevaluación, como ya mencionaba.
la evidencia de aprendizaje de los alumnos, que puede estar en los portafolios de los docentes, y si no se busca afuera, se analizan los cuadernos de los alumnos, por ejemplo, o si los maestros llevan portafolios en donde se puede ver su avance, pues también estos portafolios, ¿no? Sobre todo cuando la actividad docente no es únicamente aquella que se refleja en un cuaderno, sino que se puede reflejar en otras cosas como proyectos o como, ¿no? como presentaciones en grupo, como trabajo colaborativo, etcétera, ¿no? Luego, entrevistas con docentes, generalmente también se hacen, no solamente se les observa, digamos, sino que también se les entrevista como para conocer cuáles son, cómo percibe sus fortalezas y sus debilidades y las dificultades de sus condiciones de trabajo y de su contexto y de sus alumnos. Luego los informes del director, del supervisor y de otras autoridades, que muchas veces incluye también una entrevista con el director. Y de la misma manera que el alumno es un buen predictor, digamos, la opinión del alumno un muy buen predictor del desempeño docente, también sucede lo mismo con los directores. Los directores en general suelen conocer muy bien a sus docentes y cuando los evalúan con muchísima objetividad y eso también nos indica muy bien cómo son los docentes. Luego, pruebas de conocimiento a los docentes, sobre todo tratándose de estas primeras cosas que mencioné en una lámina anterior, pero del conocimiento de su disciplina de manera muy especial, ¿no? Porque sí tenemos que saber si conoce su disciplina, entonces también hay pruebas, ¿no? No siempre se incluyen, digamos, en los esquemas, pero hay algunos esquemas que sí los incluyen. Y luego, la información de pares, de alumnos o de padres, ¿no? Que son, digamos, como los otros elementos, los otros actores que participan en la evaluación. Y esto se combina de diversas maneras. Fíjense qué curioso que en esto que yo puse acá, en todos estos, no están las pruebas de los alumnos, ¿no? O sea, porque en los esquemas que verdaderamente combinan bien diferentes elementos, las pruebas de alumnos no están. Y bueno, entonces es que se utilizan poco, porque los países que están muy avanzados en este asunto de evaluar maestros ya no usan pruebas de los alumnos para evaluar a los maestros. En México pues es lo que usamos, ¿verdad? Y además no solamente usamos las pruebas de los alumnos, sino usamos los datos crudos de las pruebas de los alumnos, o sea, los datos tal y como salen, ¿no? O sea, un retrato que… pero en general en los demás países esto ya en alguna ocasión se usó, ya se desechó casi en todos, ¿no? Y bueno, este es un tema muy debatido, sumamente debatido. La mayoría de los estudiosos se inclinan a que no se pueden utilizar y sobre todo por un asunto de justicia, porque se sabe, por esa primera lámina que puse, ¿verdad?, que los factores que inciden en el aprendizaje son muchos y que no dependen solo del maestro en turno, ¿no? Entonces, bueno, cuando en el caso de la primaria, donde el alumno solamente tiene un maestro, pues a lo mejor el impacto del maestro es un poco mayor, tomando en cuenta que también el contexto influye muchísimo, ¿no? Pero ya en secundaria, por ejemplo, ¿no?, cuando se tienen muchos maestros, pues ¿cómo se va a evaluar al maestro de física en función de los resultados de los alumnos cuando a lo mejor pues el alumno tuvo un excelente maestro de física en el año anterior o un excelente maestro de matemáticas ese mismo año que le ha ayudado a comprender la física? O sea, es una medida verdaderamente injusta. Y sobre todo es injusta porque cuando se toman los datos crudos, ¿no? O sea, cuando se toman los datos así tal cual, ¿no?, el resultado de aprendizaje de los alumnos y como le hacemos en México, y con eso se evalúan los maestros. Digamos que aquí, esto está tan debatido que hay una división muy clara en los estudiosos de la evaluación docente, que los parte por la mitad, los que dicen que sí, y que las pruebas de los alumnos nos dicen todo lo que nos tienen que decir, y los que dicen que de ninguna manera, que no los tenemos que utilizar. Los que dicen que sí, incluso ellos dicen que las medidas crudas no son válidas, incluso ellos lo dicen, ¿no? O sea, en todo caso hay que meter valor agregado, o sea, hay que ver qué fue lo que le añadió el maestro a esos alumnos, cómo los recibió y después cómo los dejó, y en todo caso es esa medida de lo que agregó el maestro y la comparación en las agregaciones entre maestros lo que nos indica cómo evaluar a los maestros. Pero incluso los más defensores de utilizar las pruebas de los alumnos dicen que solo con valor agregado es válido hacer esto, que de otra manera es totalmente injusto. Entonces, bueno, pues ahí también tenemos ya como muchos elementos para decir lo que hacemos nosotros en México, lo que hemos venido haciendo hasta la fecha, pues es equivocado a todas luces, ¿no?
Y respecto de lo de valor agregado, pues aquí sí, o sea, ya nos encontramos con la división como muy clara, ¿no? Entre quienes dicen, sí, el valor agregado nos está indicando perfectamente bien qué maestro puede agregarle valor, ¿no?, al aprendizaje de los alumnos y qué no. Y otros que han hecho estudios estadísticos de los diferentes ejercicios de valor agregado y dicen que no, que son medidas muy inestables, que de hecho todavía el valor agregado no está lo suficientemente desarrollado como para que sea una medida justa, porque es inestable, o sea, porque no es tan, o sea, cuando se mide a un maestro en su capacidad de meterle, agregarle valor, digamos, al aprendizaje de sus alumnos, se le vuelve a medir, la siguiente vez no sale igual, en cambio uno que salió mal sale bien. Entonces, estas inestabilidades pues indican que de alguna manera este valor pues no, o sea, este asunto de valor agregado no. Y bueno, y lo peor del caso pues son los efectos perversos que todos conocemos, ¿verdad? Cuando se hace depender la evaluación de docentes en los aprendizajes de los alumnos, pues pasan muchas cosas, ¿verdad? Sobre todo cuando la evaluación de docentes no es solamente formativa, sino que implica premios o castigos o rendición de cuentas, ¿eh? Entonces, los efectos perversos son, pues, entre otros, el que se eduque para la prueba, entonces, pues, nada más enseña lo que viene en la prueba, y como en la prueba no viene escritura, pues, no enseñamos escritura, eso es muy común, ¿verdad? Otro es que se disuade la presencia de niños con necesidades educativas especiales, por ejemplo, o niños que hablan una lengua distinta de la lengua dominante, entonces el maestro más bien tiende a rechazarlos. Es una medida que fortalece entonces la inequidad, porque entonces es contra la inclusión, digamos, es una medida excluyente. Bueno, el fraude es otro de los ejemplos más claros de los efectos perversos del uso de este tipo de pruebas, que se puede mostrar pues en la venta de pruebas, como ya lo vimos, ¿no?, o en el dictado de los resultados, ¿no?, o en el permitir la copia, ¿no? En fin, tiene muchísimos efectos perversos que han sido muy bien estudiados y que debido a estos efectos perversos pues ya se dice es mejor no utilizar pruebas de aprendizajes de alumnos para evaluar a los maestros, o si se utilizan con un peso muy pequeñito, no darles todo el peso como se le da en el caso de México, ¿verdad? ¿Quiénes evalúan? ¿Quiénes son los evaluadores, así, en términos generales, en estos procesos? Bueno, en la mayoría de los países son las personas del sistema educativo más capacitadas, mejor formadas, digamos, ¿no?, que son los inspectores, los directores o los supervisores. Forman parte del sistema educativo, pero dentro del sistema educativo son los más formados, porque en la mayoría de los países, pues sí, los supervisores son más formados que los directores y los directores son más formados que los maestros, cosa que no necesariamente ocurre en nuestro país, pero bueno, ahí está. Tienen que ser muy bien seleccionados y rigurosamente formados, ¿no? Aquí está la clave, digamos, lo que todos los estudios nos dicen es, de los evaluadores depende todo, porque como este es un ejercicio, o sea, si se tratara nada más de aplicar una prueba, pues no hay mucho problema, pero este es un ejercicio cualitativo, ¿no?, en donde se tiene que tener una visión mucho más integral, mucho más holística de lo que es el docente, entonces tienen que estar muy bien formados los evaluadores para poder hacer eso y para que la evaluación sea justa y para que tengan la legitimidad frente a los maestros, los evaluadores, ¿no? Entonces, bueno, tienen que conocer el trabajo que realizan los maestros y que implica ser maestro, tienen que saber eso, ¿no? Tienen que estar capacitados para realizar las observaciones en aula, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí hay un proceso muy largo de capacitación en donde se trata de lograr confiabilidad cuando dos personas visitan un aula y, bueno, entre las dos empieza a haber resultados idénticos, pues entonces se puede decir que ya están formados para poder hacer la observación en aula. Tiene que haber autonomía respecto del maestro evaluado. Aquí todos los que hablan de esto dicen que no es bueno que aquellos que se dedican a formar o a actualizar a los maestros sean los mismos que los evalúen, sino que tienen que ser hasta cierto punto autónomos de este proceso, que es mejor que no sea su propio director el que evalúa, ¿no?, aunque entrevistar al director sí puede servir mucho, pero no que sea el director el que los evalúe. Que cuando se califica al maestro ya globalmente, tomando en cuenta todos los elementos, que no sea una sola persona la que lo hace, sino que sean al menos 2 y de preferencia 3, que sean decisiones colegiadas y que tengan credibilidad ante los docentes, o sea que efectivamente haya legitimidad, porque tienen autoridad académica frente a los docentes estos evaluadores, ¿no? En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, los evaluadores se certifican, o sea, no cualquiera puede ser evaluador, se tiene que pasar por un proceso muy complejo de evaluación para poder ser evaluador. En algunos casos son los propios docentes, hay algunas experiencias de evaluación cruzada, en donde un docente evalúa a otro, evaluación de pares. Los padres tienen una función indirecta, también en algunos casos se les hacen también encuestas a los padres y eso cuenta dentro de los procesos de evaluación.
Y esto que les decía, que los estudiantes son evaluadores confiables y que están subaprovechados, como quienes evalúan, ¿no? ¿Con qué consecuencias se evalúa o qué recompensas tiene el salir bien, digamos, en una evaluación en general? Bueno, sí tiene que repercutir en algún tipo de recompensas, eso es lo que dice también la literatura. Y estas recompensas pueden ser salariales o pueden ser no salariales o puede haber una combinación de las dos, pero sí se tiene que poder distinguir pues un mejor maestro de un menos buen maestro, ¿no? O sea, ese es un poco el propósito de la evaluación. Causa mucha frustración en los maestros, y ese es el caso de México también, el ver, ¿verdad?, que hay maestros irresponsables, que llegan tarde, que faltan mucho, que no van, que no preparan sus clases, que cuando están frente a grupo no están atendiendo, todas estas cosas, cuando en la misma escuela hay otro, que al revés, ¿verdad?, y que no pasa nada, digamos, que es exactamente lo mismo, que tienen el mismo salario, que no hay ninguna amenaza de correr. Eso causa muchísima frustración, mucha desmoralización en los maestros. Entonces el maestro que es muy bueno y muy responsable, pues deja de serlo, va dejando de serlo, digamos, porque pues si al otro que vive fácilmente, no le pasa nada, pues yo también, ¿verdad? Entonces, ese proceso es el que trata de romper un proceso de evaluación. Sí tiene que haber recompensas. Entre las recompensas salariales se encuentran, pues obviamente, mejores salarios. Si uno tiene mejor nivel, pues uno gana más, ¿no? O sea, si hay niveles en los estándares, después definen niveles y entonces uno va ubicando a los maestros en diferentes niveles. Y bueno, puede haber reconocimientos en dinero o en especie, que son de una sola vez, no necesariamente se van al salario, sino que saliste bien en la evaluación, entonces te doy un cacho de dinero en esa ocasión o algún otro tipo de premio, ¿no? Se dice que, bueno, estas recompensas tienen que ser suficientes para motivar. Hay muchos casos estudiados en donde es muy chiquito lo que pueden ganar más un maestro, entonces no se esfuerzan, ¿no? O puede ser que a lo mejor sea importante lo que pueden ganar de más, pero son muy pocos los que pueden ganar más, entonces pues también eso desmotiva, entonces tampoco se esfuerzan los maestros. Entonces tiene que haber un equilibrio y este es un proceso un poco complejo. ¿Cómo le hacemos para que las recompensas realmente valgan la pena como para motivar y para que además sean suficientes para todos aquellos que efectivamente muestran un buen desempeño? Entonces es un equilibrio difícil, ¿no? Bueno, que nunca se basen en puntajes absolutos, eso también lo dicen todos y también aquí corre pues un poco el rumor de que los puntajes son absolutos, ¿no? De que se hace una sola prueba y que esa prueba se corrige de la misma manera en todos lados, que no se toman en cuenta las condiciones y que además es de una sola vez, ¿no? Entonces lo que nos dicen estos de que no puntajes absolutos es, eso no se vale, hay que tomar en cuenta condiciones, hay que tomar en cuenta contexto, pero además hay que hacer varias evaluaciones de la misma persona. O sea, la primera evaluación puede servir, digamos, para ubicar al maestro en un nivel superior salarial, pero la siguiente evaluación lo evalúa respecto del mismo y evalúa su capacidad de mejorar, ¿no? Entonces, los puntajes absolutos pues no son los que queremos, aunque sí hay estándares, o sea, sabemos hacia dónde queremos llegar, pero no son evaluaciones criteriales de cumple o no cumple, sino son evaluaciones contextualizadas, por un lado, y por otro lado, en el tiempo, ¿no? Comparables en el tiempo. Respecto de los estímulos no salariales, pues hay una enorme diversidad de estímulos no salariales. Por ejemplo, hay años sabáticos, hay la posibilidad de irse a estudiar, a hacer estancias cortas, digamos, durante los veranos a otros países, hay becas para poder estudiar una maestría, son estímulos de naturaleza no salarial que también funcionan, ¿no? Bueno, hay un debate muy importante acerca de si estas recompensas deben de ser individuales o grupales. Y el debate viene por el lado de que si se entiende como competitiva una evaluación y la recompensa es al individuo, entonces eso desmiembra a los equipos, digamos, o sea que resta la posibilidad de tener un espíritu de cuerpo en una escuela y de trabajar de manera colegiada, y entonces que debería de haber solamente o adicionalmente evaluaciones grupales, evaluaciones que van a la escuela y que premian el trabajo colegiado de una escuela. Y esto parece que los que lo han estudiado, pues es muy convincente su argumentación, ¿no? En el sentido de que lo que importa es la escuela, y entonces que la escuela misma como un todo tiene que ser también premiada. Por eso en el INE hemos dicho que la unidad de evaluación debe ser la escuela, o sea, todos los maestros dentro de esa escuela se evalúan al mismo tiempo, pero se evalúa la escuela toda, de manera que las escuelas se puedan comparar y pueda haber también recompensas a la escuela como un todo. Aquí en México, en el año 2008, ¿verdad?, hubo un grupo de gente que hizo con el proyecto que teníamos en convenio con la OCDE, un grupo de gente que hizo un análisis de los incentivos, ¿no?
a nivel mundial. Hay un libro, digamos, que es un estado del arte acerca de los incentivos que saca la OCDE, pero pues estas personas lo hicieron aquí en México a propósito de la pregunta del gobierno en ese entonces de cómo incentivar a los docentes, ¿no? Cómo vincular evaluación con incentivos, y ellos fueron muy enfáticos en sus recomendaciones de que los incentivos no fueran individuales porque las pruebas no permitían llegar a incentivar individualmente con justicia, digamos, o sea, era injusto, se podían permitir decisiones muy injustas y eso ocurría, y entonces ellos recomendaron dar incentivos grupales a la escuela como un todo, ¿no? Entonces, cuando se encontraban muchos maestros en una escuela que efectivamente tenían buenos desempeños, pues la escuela era la premiada. Eso quiere decir que todos los maestros de esa escuela eran premiados, ¿no? Y entonces la escuela era la premiada. Y finalmente en México se decidió hacer las dos cosas, como ustedes bien saben, ¿verdad? O sea, hay individuales y hay estímulos que van a la escuela como un todo. Y bueno, el debate está ahí porque quienes dicen que no sirven estas recompensas grupales son los que dicen que hay muchos que se van, los free riders que le llaman, ¿verdad? O sea, que se cuelgan de los demás sin hacer nada porque saben que finalmente están en un buen grupo y entonces pues les va a ir bien aunque no se porten tan bien, y entonces también desde ese punto de vista pues la evaluación grupal resulta injusta. Entonces por eso se debate, pero es mucho más fuerte la argumentación en torno a la conveniencia del incentivo a la escuela, ¿no? Y bueno, difícil asunto de la amenaza de perder el empleo, ¿verdad? O sea, también se debate muchísimo. ¿Debe de incluir la evaluación asunto de poder de la permanencia, la famosa palabrita? ¿O no debemos amenazar con eso, y entonces la evaluación debe de estar mucho más centrada en su capacidad de motivar intrínsecamente hacia una mayor profesionalización, y entonces no amenazamos con eso y entonces evitamos pues una resistencia fundamental del magisterio, ¿no? Ahí también hay un debate muy fuerte, pero en términos generales en el mundo, pues sí se incluye el perder el empleo, sí se incluye, ¿no? Bueno, ¿qué hacer con la evaluación? Es decir, una vez que se hace la evaluación, ¿qué hacemos con ella? ¿Para qué la utilizamos? ¿Verdad? Entonces, bueno, lo importante pues es utilizarla para que se mejore la práctica docente. Eso es lo importante, ¿no? Entonces, la evaluación solita no la va a mejorar, entonces hay que hacer algo con esa evaluación para que la práctica docente efectivamente pueda mejorar. Entonces, bueno, pues una evaluación en ese sentido de naturaleza formativa, que lo que hace es encontrar los espacios de crecimiento, las áreas de oportunidad para que los docentes vayan fortaleciéndose, ¿no? Entonces, atender a los docentes en esas áreas de oportunidad que tienen y en esos espacios de crecimiento implica la evaluación formativa un asunto muy personalizado. O sea, esta visión de que vamos a evaluar y después si nos encontramos que los alumnos tuvieron problemas en fracciones, ponemos un curso en el catálogo nacional de cómo enseñar fracciones, ¿no? Eso no sirve, no sirve. O sea, la literatura dice que eso no sirve, que realmente hay que ir a las dificultades que tiene cada maestro para fortalecer a ese maestro para superar esas dificultades, y entonces el asunto es a nivel de escuela o de zona a lo más, ¿no? Pero una cosa masiva como consecuencia de la evaluación no tiene mayores resultados, ¿no? Eso es lo que nos dice la literatura. Y luego, bueno, la evaluación sumativa, bueno, lo que hace es comparar y responsabilizar al docente de su desempeño profesional. Entonces, hay también uso, ¿verdad? O sea, el decir, bueno, la evaluación docente me va a permitir decidir sobre si contrato o no contrato al docente. Esa es una evaluación de naturaleza sumativa, sobre si le permito permanecer o sobre si lo haciendo o no lo haciendo. Esa es una evaluación que no tiene, digamos, carácter formativo en el sentido de que no se traduce en programas de formación o de capacitación a los docentes, sino que se traduce en decisiones de alto impacto como son de esta naturaleza, ¿no? Y lo que dice la literatura es que las dos cosas se pueden combinar, ¿no? Es decir, que puede haber evaluaciones formativas que en algún momento lleguen a ser sumativas, ¿no? Que es un poco lo que se está proponiendo acá, ¿no? O sea, bueno, porque no hacemos varias evaluaciones y si en 2 evaluaciones o en 3 evaluaciones el maestro no sale bien, pues entonces se toma eso como un dato sumativo y se toman las decisiones correspondientes. O se hace una evaluación que es de carácter formativo, pero a la vez se aprovecha para ubicar al maestro en un determinado nivel y entonces puede eso representar un ascenso o puede tener una repercusión salarial. Entonces sí es posible combinar evaluaciones formativas con evaluaciones sumativas. Bueno, pero lo más importante es que se utilice para formar a los docentes. Y eso es lo que les decía, o sea, no, lo que nos dice la literatura, no la literatura sobre evaluación, sino la literatura sobre actualización docente o formación en ejercicio, es que los cursos distantes de las escuelas no funcionan
para que eso repercuta en la práctica docente en el aula. A lo mejor funciona para otra cosa, pero no para que eso repercuta en una práctica docente distinta y por tanto en los aprendizajes de los alumnos. Más bien, de lo que ahora se habla, pues es esto, mucho más cercano a la escuela, que son redes de trabajo colectivo cercanas a esa realidad escolar, a los problemas que efectivamente viven los profesores, a esas debilidades en concreto que se han podido observar, y entonces pues darle a los directores y a los supervisores una responsabilidad mucho mayor en los procesos formativos y tener una red de buenos maestros que puedan hacer funciones de ser maestros de maestros en los procesos de formación, de ser mentores, de ser coaches, de modelar formas de enseñar, de permitir recorrer diferentes escuelas en donde haya muy buenos docentes para ver cómo enseñan esos docentes, ¿no? Algo en ese sentido mucho más cercano a la escuela. Y en esto hay consenso entre quienes se han metido a estudiar, o sea, estos cursos, porque nosotros en México lo que hicimos últimamente pues fueron los cursos estos que los dimos a las universidades, ¿no? Entonces, un poco lo que pensamos es, pues en la medida en que las universidades lo hagan, pues van a ser de mejor nivel que si nosotros desde CEPO le encargamos a las normales o actualizadores, ¿no? O trabajamos en cascada, como también antes se hacía, entonces vamos a dárselo a las universidades. Pues sí, y a lo mejor los cursos están muy bien diseñados y a lo mejor son muy buenos cursos, el asunto es que están tan lejos de las escuelas y de la problemática de los docentes que no repercuten en una transformación de la práctica docente, ¿no? Entonces, bueno, al parecer, y bueno, esto es un reto enorme para el país. ¿Cómo le hace para, si el país quiere hacer evaluación, a fuerza tiene que hacer evaluación, formación continua, porque si no, no tiene ningún sentido hacer evaluación. Entonces hay que montar los dos procesos en paralelo. Bueno, eso lo dicen. Si no va a haber un proceso de formación en paralelo con el proceso de evaluación, olvidémonos del proceso de evaluación, no tiene caso. ¿Para qué? Eso no va a mejorar la práctica docente, ¿no? Entonces tenemos que armar un proceso de formación. Y si la literatura sobre los procesos de formación nos está diciendo que esos procesos de formación pues tienen que estar más cercanos a la escuela, tienen que basarse más en cosas de pares, en redes de profesionales que están cercanos, que tienen problemáticas comunes, etcétera, pues el reto es enorme, ¿verdad? O sea, tenemos que desarrollar esta capacidad de formar a los docentes más cercanos a la escuela. Y bueno, ya finalmente, las conclusiones. Bueno, los docentes siguen siendo considerados como el factor desde la oferta más importante para explicar las diferencias en el rendimiento de los estudiantes, reconociendo que hay muchas cosas que nos quedan fuera desde el sistema educativo que no podemos afectar y que sí están influyendo en el aprendizaje. Aquello que sí podemos afectar, de eso lo más importante es el docente, ¿no? Porque además es el factor que más peso tiene en el rendimiento de los alumnos de lo que se puede afectar desde la educación. Entonces, el docente como factor central, y entonces, bueno, cobra muchísimo sentido todo esto que pone al docente en el centro de la política educativa. Bueno, al alumno obviamente, pero el docente como el que está más cercano a ese alumno, ¿no? Bueno, todavía no hay, digamos que el asunto de la evaluación, por más que les he dicho todas estas conclusiones a las que se llega a nivel mundial, todavía está en proceso de construcción una ciencia de la evaluación docente, ¿no? Una teoría firme de la evaluación docente. Entonces, todavía dudamos si realmente la evaluación, con los instrumentos que tenemos y con todas las cosas que hacemos, nos permiten efectivamente distinguir entre un buen docente y un mal docente. O sea, todavía esto se discute muy a fondo y son discusiones muy apasionadas entre quienes están tratando de hacer teoría de la evaluación docente, ¿no? Todavía hay dudas acerca de la justicia de las medidas que están en juego, ¿no? O sea, esta justicia de cometer el error 1 o el error 2, ¿no? De premiar a los que no se lo merecen o de excluir a los que sí se lo merecen. O sea, todavía hay duda de si nuestros instrumentos, por más que combinemos, ¿no? Nos están dejando llegar a ese tipo de decisiones que no cometan errores de esta naturaleza, ¿no? De ahí, pues, la resistencia a las evaluaciones. Por eso entendemos que pues haya resistencia, ¿verdad? Si efectivamente no me puedes convencer que tú me puedes distinguir entre un buen maestro y un mal maestro, pues yo me resisto a que me evalúes, porque de eso vas a tomar decisiones que a lo mejor pues no son justas, ¿no? Pero bueno, hay una convicción entre los especialistas de que el principal propósito de la evaluación es mejorar la práctica docente y también con ello el aprendizaje de los alumnos. Este vínculo tampoco está asegurado. O sea que mejorando la práctica docente, mejoramos el aprendizaje de los alumnos, es un vínculo que parece que sí, pero todavía no hay evidencia suficiente para decir, sí sabemos que así es, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo decimos con mucha fortaleza, ¿verdad? Solamente podemos mejorar el aprendizaje de los alumnos mejorando la práctica docente, pero todavía, digamos, la evidencia de ese vínculo está un poquito
poco consolidada, digámoslo así, no está totalmente establecida. Pero bueno, la evaluación docente sí nos permite acercarnos a conocer las fortalezas y las debilidades de los docentes que están en ejercicio, nos permite acercarnos a saber lo que el maestro sabe, lo que el maestro hace, si sabe hacer bien lo que debe de hacer, ¿no? Y gracias a ello, pues procurar mejorar eso que sabe y eso que hace, ¿no? Entonces, eso sí es cierto, digo, la evaluación sí nos acerca a eso. Si no tenemos evaluación, pues estamos ante una nebulosa total y no sabríamos nada de esto, ni lo podríamos intentar mejorar, ¿no? Las políticas evaluativas que parecen más sanas son las que utilizan los resultados para diseñar procesos de formación y apoyo a los docentes en servicio para que sus prácticas mejoren. Aunque no está bien establecido, de todos modos, de todo lo que hay, lo más sano parece ser eso, utilizar las evaluaciones para mejorar la práctica docente. Que lo que conviene medir es esta capacidad de lo que ya decía, la capacidad de mejora entre una evaluación y otra. No vamos a medir al maestro frente a un criterio, aunque sí hay criterios, sabemos hacia dónde vamos, pero más bien es el maestro contra él mismo. Y esto, cuando yo lo manejo con los maestros, quita muchas angustias, porque los maestros sí piensan que van a llegar a una prueba y se sienten muy inseguros porque están mal formados. O sea, realmente tenemos un proceso muy deficiente de formación de los docentes. Entonces los maestros dicen, te voy a poner una prueba, pues dicen, híjole, pues me van a reprobar porque no me siento seguro de mi propia formación, ¿no? De lo que sé. Entonces, cuando le dices que no, esta primera evaluación no te va a juzgar, la siguiente evaluación te va a juzgar contra ti mismo, entonces, y te vamos a dar vamos a hacer una serie de mediaciones para que tú puedas mejorar entre una evaluación y otra. Entonces, no te preocupes tanto, más bien te vamos a evaluar en función de tu capacidad de mejorar. Entonces eso baja muchísimo esas angustias, ¿no? Entonces eso parece ser lo indicado, medir la capacidad de mejora. Pero la capacidad de mejora, pues también depende de mejorar las condiciones de trabajo, que ese es el otro asunto, ¿verdad? O sea, como que no es justo decir como unilateralmente, o sea, depende de ti, entonces a ver cómo creces, ¿verdad? Y mejoras. No, pues depende de que las condiciones de trabajo mejoren. Y las condiciones de trabajo, pues insisto que son de dos tipos. Por un lado están las que dependen de las autoridades educativas, que son la infraestructura, el equipamiento, los materiales, los procesos de supervisión y apoyo continuos. O sea, esas cosas que dependen. Que eso, cuando se evalúa a los docentes, también se tiene que evaluar, porque si no, no se puede retroalimentar el sistema en el sentido de decirle, mira, pues tú no puedes esperar mayor cosa de este docente mientras no le mejores estas condiciones. Entonces, también te evalúo a ti, autoridad educativa, para ver si entre una evaluación y otra mejoraste las condiciones, ¿no? Porque así no se puede. Bueno, ese es un conjunto de cosas y hay otro conjunto de cosas que está más bien en el contexto, que mucha gente dice es que pues eso no le toca a la educación. Y sí es cierto, no le toca. Pero hay cosas del contexto que afectan la escolaridad de manera directa. O sea, el contexto en general afecta a la escolaridad, pero hay cosas que directamente afectan a la escolaridad, por ejemplo, el trabajo infantil. Pues ese es un asunto que no depende de la educación, pero que definitivamente afecta a la escolaridad. O sea, el principal enemigo de la escolaridad es el trabajo infantil, o sea, es el principal enemigo del acceso a la escuela o de la permanencia. Entonces, bueno, mientras no haya medidas que ya no dependan de educación, pero que sí sean intersectoriales, que tengan la capacidad de atacar ese problema del trabajo infantil, pues tampoco podemos esperar que un maestro que trabaja en una zona donde hay migración temporal, por ejemplo, pues tenga resultados de aprendizaje con sus alumnos, ¿no? Porque pues los niños no están, se van 6 meses del año y luego regresan, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque van a trabajar. Entonces, bueno, ese tipo de cosas también tiene que mejorar. La desnutrición, por ejemplo, es otra, o la salud, o la distancia de las escuelas, cuando no hay ningún tipo de medidas para cortarla, como un transporte escolar, o entregar bicicletas, o lo que sea, ¿no? O acercar la escuela a las comunidades. Entonces, esas cosas del contexto que no dependen del sector educativo, pero que sí afectan la educación de manera directa, pues también tendrían que poder ser modificadas, ¿no? Y bueno, esto de que la evaluación por sí sola pues no mejora la práctica docente, pues no sigamos pensando, ¿verdad? Que porque tenemos evaluaciones ahora ya nos podemos cruzar de brazos. Y entonces sí exigir que si va a haber un proceso de evaluación también haya las mediaciones necesarias en formación, en mejoramiento de condiciones de trabajo y en afectación de condiciones de contexto para que efectivamente pues la calidad pueda ser mayor. Bueno, esto de que la evaluación tiene que partir de lo que se entiende por una buena enseñanza y que eso que se entiende por una buena enseñanza debe de tener consenso, tiene que ser elaborado de manera participada y que a partir de eso que se entiende por, digamos, la enseñanza ideal,
se puedan identificar diferentes niveles para poder ubicar a los maestros. Uno no espera lo mismo de un recién egresado que de alguien que ya tiene 10 años de experiencia, ¿verdad? Entonces, que se puedan ubicar a los maestros en diferentes niveles. Que estos niveles tienen que guardar relación con los aprendizajes de los alumnos y con las recompensas de los maestros, no pueden estar separados. Como carrera magisterial, ¿verdad? Que estuvo separado totalmente. Entonces, por eso se dice que no hay una relación entre estar en un nivel más alto de carrera y que los alumnos tengan mejores condiciones de aprendizaje. No es cierto, eso no se logró. Entonces, esta relación pues hay que procurar establecerla. Con la participación ya dije. Los docentes tienen que percibir la evaluación como justa. La justicia de la evaluación es, yo creo, que el elemento clave para disminuir, porque no se pueden evitar, pero sí disminuir estas resistencias. Y toda medida aislada de desempeño es injusta, por lo que ya decíamos, ¿no? Entonces, en la medida en que se puedan utilizar diversos instrumentos y combinar estos instrumentos para tener una visión más global en su contexto de los maestros, pues eso nos va acercando mayormente a una evaluación más justa. Y bueno, eso, que toma en cuenta condiciones de trabajo y contexto, ¿no? También, bueno, las evaluaciones justas entonces no se basan en un solo instrumento, sino se basan en diversos instrumentos. La información se triangula, es decir, se ven las coincidencias y las divergencias y las contradicciones entre estas fuentes diferentes de información. Y por eso es clave la selección y la capacitación de los evaluadores, porque los evaluadores tienen que saber hacer esta triangulación, ¿no? O sea, tienen que poder tomar en cuenta todos estos elementos y hacer esta triangulación. Y bueno, especialmente crucial es el uso que se le va a dar a la evaluación, y aquí hay que tomar estas decisiones acerca de si el uso va a ser formar, fundamentalmente, ¿no? Entre más cerca de la escuela mejor, o si va a ser distinguir entre los buenos y los malos maestros, o si va a haber una combinación de estas dos cosas, ¿no? Y bueno, la última conclusión es que esta definición de lo que es una buena enseñanza y cómo se transita de un nivel a otro, los niveles de lo que implica ser una buena enseñanza, tiene que bañar toda la carrera docente, desde la selección de aquellos que van a entrar a las normales o a las instituciones formadoras de docentes, que pueden llegar a ser las universidades, pero desde esa selección tiene que estar basada en este marco de la buena enseñanza. El proceso de formación en las normales también, la evaluación de egreso, la evaluación de ingreso a la plaza, la evaluación de desempeño, tiene que estar metida en el mismo marco, porque si no, pues no tenemos congruencia en esta política docente que va desde el ingreso a la normal hasta la jubilación, digamos, ¿no? Esto ya se me había… ¿Qué pasó? Espérate, porque son… estas ya son… Ya. Y bueno, estas ya son como orientaciones de política que se derivan de esto, que pues de alguna manera repite un poco las conclusiones, pero de todos modos las recorremos rápidamente. Esto de que todo modelo evaluativo tiene que traer aparejado un modelo formativo, yo creo que es la principal recomendación de política, ¿no? Con toda fuerza, si no va a haber un modelo de formación que acompañe la evaluación, olvídense de la evaluación, o sea, no tiene sentido. Que la evaluación tiene que tener consecuencias, eso es evidente, ¿no? Que la más importante es la consecuencia formativa, pero que hay otra fundamental, que es el reconocimiento, la distinción entre los buenos maestros y los no tan buenos maestros, que se logra distinguiendo y compensando salarial y no salarialmente estos diferentes niveles de desempeño. Que la enseñanza es un trabajo complejo y por lo mismo también hay que ver la evaluación con complejidad, no se puede simplificar. Que debe ser clara la definición de lo que se entiende por un buen maestro, o como decíamos ayer en la reunión de la Junta de Gobierno, por los buenos maestros, porque no hay una sola definición de buen maestro, tenemos una enorme diversidad, ¿no? También los niveles de dominio progresivo de la profesión docente, y que ambos, tanto lo que se entiende por los buenos maestros como los niveles, deben definirse con su participación, y que para ser justo, pues una evaluación de docentes no puede depender de una medida aislada, que los resultados de aprendizaje de alumnos no deben ser utilizados como una medida del desempeño docente. Esto es ya una toma de postura, pues, en la orientación de política, pero parece como muy evidente. Que la evaluación tiene que ser vista como un proceso, esto que ya decíamos, ¿no? Se aplica en varias ocasiones, y es de la diferencia entre una aplicación y otra que uno saca juicios de valor acerca de el nivel de capacidad, la capacidad del maestro de mejorar y por tanto de su recompensa, ¿no? Y que
separar a un maestro de su trabajo solamente puede darse como consecuencia de haber constatado en 2 evaluaciones sucesivas después de la primera su incapacidad o su falta de disposición para mejorar. Y bueno, esto está basado, también es una toma de postura evidentemente, pero pues en el hecho de que si un maestro se evalúa y sale mal, y entonces se le ponen una serie de apoyos, digamos, para que mejore, y se le vuelve a evaluar y sale mal, y se le vuelven a poner una serie de apoyos para que mejore y se mejoren sus condiciones de trabajo, y a la tercera sale mal otra vez, dice uno, pues la verdad es que yo no lo quiero en el aula con los niños de mi país, ¿no? O sea, que esté en otro lado, a lo mejor no pierde la plaza, pero a lo mejor sí se le saca del grupo porque pues no debería de estar en el aula. Entonces esa es como la toma de postura. Que para ser justa la evaluación tiene que tomar en cuenta el contexto, aunque debe basarse en lo que es común para todo buen maestro, no debe de comparar en base a puntuaciones absolutas. Esto está basado en el hecho de que hay toda una discusión acerca de si la evaluación es estandarizada o no es estandarizada. Entonces, aquí la toma de postura es sí hay una parte importante de la evaluación docente que es estandarizada, sí hay, porque tenemos que tener medidas de comparación. Si no tenemos cosas que son iguales en todos los casos, la inequidad nunca la vamos a poder juzgar, ¿no? O sea, el que si hay maestros muchos menos capaces en determinadas zonas del país o en determinados estados o atendiendo a determinados grupos, si no estamos midiendo lo mismo, nunca lo vamos a poder juzgar. Y hay cosas que sí son propias de todo maestro, ¿no? Que son independientes del contexto, como que todo maestro debe planear sus clases, entonces debe saber planear sus clases, que todo maestro debe dominar la disciplina. Yo creo que también es evidente que todo maestro tiene que ser capaz de crear un aula propicia al aprendizaje, un aula donde lo socioafectivo se maneje, donde los alumnos se sienten contentos, seguros, respetados, ¿no? Que todo maestro tiene que tener estas otras actividades profesionales en donde apoya a la escuela, se vincula con los padres, se sigue formando. Bueno, eso es todo maestro, o sea, independientemente de dónde esté. Esas cosas que son comunes a todo maestro, tenemos que evaluarlas comunes a todo maestro, lo que no quiere decir que no vamos a tomar en cuenta condiciones y contexto, desde luego que también se tienen que tomar en cuenta. Por eso se dice, no se basan en puntajes absolutos, pero sí en una medida estándar para poder decir a dónde tenemos que poner más atención, porque a dónde están los maestros más mal, a lo mejor por condiciones de trabajo, a lo mejor por condiciones de contexto, pero salieron más mal en esa cosa que es común a todos, y entonces ahí tendríamos que estar poniendo mayor atención. Entonces hay un mínimo común y después hay un máximo diferente, que yo creo que eso sí hay que aceptar, que los maestros indígenas pues tienen que tener sus propios estándares y medidas de evaluación, que los maestros de educación física tienen las propias, que los de física tienen otras, o sea, es evidente que tenemos pues muy diversos tipos de maestros y que ahí tiene que haber diversos estándares y también tomando en cuenta diferentes contextos. Entonces, sí hay algo estándar y es importante que su estándar se mantenga, pero hay que contextualizar la interpretación de eso que es estándar y hay que darle lugar a un máximo que es diferente, ¿sí? Y bueno, las evaluaciones periódicas tienen que ser obligatorias para todos. Esto significa, por ejemplo, en el caso de México, que pues, es un país tan grande y tan difícil imaginarse una evaluación de una sola vez, que tenemos que hacer un planteamiento de una evaluación que a lo largo de 4 años todos los maestros de educación básica y media superior pasen por un proceso obligatorio de evaluación, pero no que en una sola vez, porque eso sí nos resulta casi poco creíble que lo vamos a poder hacer bien, ¿no? O sea, como que, bueno, vamos dividiéndolo en un periodo de 4 años y en ese proceso de 4 años tienen que ir pasando los maestros. Y entonces, después cada 4 años, los que salgan bien serán evaluados cada 4 años y los que salgan mal serán evaluados más seguido, pero también serán atendidos más intensamente. Bueno, luego, además, o sea, esas son evaluaciones que son para todos. Y sí tienen que ser para todos porque si no, no sería justo. Pero además puede haber, como en Chile, evaluaciones voluntarias. Y esas evaluaciones voluntarias son para hacer otra cosa. Por ejemplo, si yo de maestro quiero pasar a ser director, pues entonces yo voluntariamente me someto a un concurso para ser director o para ser supervisor o para ser ATP, ¿no? Entonces puede haber, o para incluso obtener un reconocimiento adicional. Podemos pensar en evaluaciones complementarias de esa naturaleza. También como toma de postura y como orientación de política, esto de que las recompensas, consecuencia de las obligaciones obligatorias, deben ir al salario. O sea, no deben ser estos premios de una sola vez,
porque eso no motiva tanto, sino que sí se tienen que reflejar en el salario, ¿no? Entonces, si uno sale bien en una evaluación y si esa evaluación efectivamente permite distinguir un buen maestro de un maestro mejor, pues a ese maestro mejor se le debe de incluir en el salario la recompensa. Pero también deben existir recompensas para equipos docentes completos. O sea, que no se considere que la evaluación es una competencia, o sea, no hay un X número de lugares para mejores maestros en una determinada escuela, porque entonces sí le estaríamos haciendo un prejuicio al grupo de docentes. No es una competencia, todos los maestros que prueben ser mejores tendrán una recompensa salarial, pero además hay una recompensa a la escuela que muestre que tiene más maestros calificados en un mejor nivel. Entonces, sí combinar con eso. Y puede haber reconocimientos no monetarios que complementen lo anterior, como estos que ya mencionaba. Y bueno, aquí, ay, qué amable, gracias. Lo importante pues es ir caminando hacia la profesionalización de los docentes. Esto que yo les decía de imaginarnos un gremio magisterial en donde efectivamente sea el propio gremio el que decida cuáles son sus niveles de exigencia, y yo les aseguro que cuando eso pase, los niveles de exigencia de ese gremio van a ser más exigentes de lo que nosotros nos podríamos imaginar, porque ellos mismos van a cuidar su propia profesión, ¿no? Es una cosa muy curiosa, y el otro día me puse a ver, bueno, hay una serie de cosas que definen lo que es una profesión, pero una de ellas muy importante es esto de tener un código de ética, ¿no? Entonces, bueno, pues todas las profesiones tienen su código de ética. Entonces yo me metí a ver a los maestros, las diferentes asociaciones gremiales de los maestros, los códigos de ética, ¿no? Y bueno, pues en todos lados hay, y más o menos son parecidos, digamos, es como cosa de sentido común, pero en todos lados hay, ¿no? O sea, en todos los países hay, y en México no hay. Curiosamente, los maestros mexicanos no tienen un código de ética, ¿no? Entonces, bueno, nada más para decirles que todavía no estamos en ese nivel de profesionalización, pero hacia allá tendríamos que ir, ¿no? Ese es un poco el propósito, de manera que ya el gobierno le pueda dejar al gremio todo el asunto de la evaluación y ya no lo tenga que manejar en el largo plazo, evidentemente, ¿no? Pero esa sería la idea. O sea, que este proceso de evaluación tenga tal impacto en un proceso de profesionalización que a la larga ya no sea necesario un proceso de evaluación, ¿no? Y ya, muchas gracias. Bueno, invitamos a la reacción de la audiencia, preguntas, comentarios, observaciones, por favor. Y yo quiero subrayar el punto del código de ética, porque estuve viendo en el distrito escolar de Ontario, o de más bien en fin, el código es decir, la manera de evaluar a los docentes se basa en 16 principios. Casi la mitad de los principios son de naturaleza ética. No, pues bien interesante. Hay, yo creo que todo un desarrollo futuro de la evaluación en ese sentido, ¿verdad? De los aspectos no cognitivos de la evaluación que tienen que ver con este tipo de cosas, ¿no? Ahora me acabo de recibir en la mañana un correo de que existe ahora un proyecto de OCDE buscando formas de medir resultados no cognitivos, primero en alumnos, pero pues en docentes de la misma manera, ¿no? ¿Quién desea hacer? Gracias. Rogelio Hernández, de Secundarias Técnicas. Bueno, en primer lugar, gracias por todos los puntos de vista que usted menciona en esta plática, pero sí quisiera que ahondara un poco más referente a la evaluación que los padres de familia pueden hacer sobre los profesores. Sí, yo creo que pues ahí depende muchísimo del contexto, ¿verdad? Pero yo creo que en todos lados los padres de familia pueden hablarnos de la puntualidad y de la asistencia de los profesores, que es como el estándar cero,
¿verdad? O sea, si no se cumple ese estándar de que el maestro va y el maestro, pues entonces ni para qué hablamos de lo demás, ¿verdad? Si el maestro no está ahí. Y ahí sí, los padres de familia son los mejores jueces, los padres de familia y los alumnos, los dos, ¿no? Son los mejores jueces, los que mejor nos pueden decir si este estándar cero se cumple. Sobre este estándar cero, una de las cosas que se dice es, bueno, pues en esos países a donde esto no está logrado, este tiene que ser un estándar que se incluya en la evaluación del trabajo docente y tiene que ser un sine qua non. O sea, si el maestro no ha logrado todavía una asistencia puntual y cotidiana y frecuente, no frecuente, sino asidua, ¿no? La escuela, pues, entonces, digamos que en el peor de los casos, imaginemos una comunidad rural donde los padres de familia no fueron a la primaria, no tienen referentes como para poder juzgar si el maestro es bueno o no es bueno desde el punto de vista pedagógico. En esto otros sí nos pueden decir mucho, ¿no? Y yo creo que ahí pues hay cosas que los padres de familia valoran mucho, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es que el maestro vaya, que vaya puntualmente. Otro es el carácter de la relación que tiene con sus hijos, ¿no? Lo tercero es su capacidad de llevarse con sus colegas, ¿no? Cuando en una escuela hay pleitos entre los maestros, eso molesta muchísimo a los padres de familia porque se dan cuenta de que el testimonio que están dando a los hijos pues es el que no quieren, ¿no? Entonces, esas cosas que son como generales, pues yo creo que las podríamos plantear como para todas las escuelas. Y yo creo que después, conforme uno pueda ir viendo contextos diferentes, a lo mejor puede haber una participación mayor de los padres de familia en donde nos opinen acerca de si cubren el currículum los maestros o si tienen buenos métodos de enseñanza, si dejan demasiada tarea, si la revisan, si no la revisan, si tienen una buena comunicación con los padres de familia, estas cosas que yo creo que son elementos muy valiosos para evaluar a un docente, ¿no? Buenos días, Edith Espinosa de Secundarias Generales. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A mí me mueve un poquito lo que usted ha venido marcando sobre el cumplimiento del currículum, porque en ocasiones nosotros hemos observado, trabajo como supervisora de educación secundaria, que el maestro no cumple con la exigencia del programa establecida, pero cuando uno hace el enlace entre el estándar de desempeño del alumno y la competencia que debe de lograr, se observa en el desempeño de los muchachos que se han alcanzado estos estándares. En ese rubro, ¿cómo entraríamos a evaluar o cuál sería el parámetro más importante para evaluar al docente? Pues con esta hipótesis que, como decía, no está enteramente comprobada, ¿no? Entre lo que el maestro hace y lo que el alumno aprende, que no está enteramente comprobada, pero que sí hay como una serie de elementos que nos dice qué debe de hacer un maestro para que el alumno aprenda. Yo creo que nos tendríamos que basar en eso, porque lo que nos dice la pedagogía moderna acerca de eso es que no es un dominio de contenidos, digamos, lo que el maestro tiene que estar buscando, sino es la capacidad del alumno de investigar, de explorar, de observar, de reflexionar, de tener criticidad, de tener creatividad, ¿no? Y entonces lo que estaríamos buscando en la práctica docente es la capacidad del maestro de hacer esto. O sea, el énfasis estaría mucho más en aprender a aprender que en cubrir, digamos, un conjunto de contenidos. Que eso tiene sus repercusiones curriculares después, ¿verdad? O sea, como que la pregunta que nos tendríamos que hacer es si necesitamos un currículum tan sobrecargado de conocimientos, ¿no? O si tendríamos que dejar los conocimientos al mínimo y entonces la libertad al maestro para que elija aquellos conocimientos que a sus alumnos motivan, ¿no? Que son relevantes, que tienen la capacidad de despertar la capacidad de asombro y la curiosidad de los alumnos, ¿no? Y que más bien se fije en estas habilidades superiores de pensamiento que van a permitir que el alumno siga aprendiendo pues de la vida o de la escuela, pero que le dan esa capacidad, ¿verdad? Entonces, yo digo que por ahí tiene que ir, cuando nos fijamos en la práctica docente tendríamos que ver más eso que su capacidad de cubrir un contenido, yo creo, ¿no? David Castro, de Proyectos Internacionales. La exposición que hace me hace abrir mi forma de razonar y la lógica con la que estábamos abordando el problema. Y me surgen dos cosas. La primera sería cómo hacer que los docentes transiten de este proceso de normalización de gestión administrativa que tantos años ha llevado para que ellos se normalicen en cuanto a horarios, cargas y demás,
cumplimiento con programas y demás cargas administrativas que tiene, y ahora llevarlos a esa normalización pedagógica, de gestión pedagógica, no solamente aspectos administrativos, sino aspectos que están relacionados con su práctica de enseñanza, y que no se quede como un cinturón de fuerza. Y estábamos discutiendo en otras ocasiones acerca de esta necesidad de la estandarización, y con lo que usted presenta me hace pensar que podemos estandarizar los aspectos de didáctica general y didáctica específica, pero no así habría un instrumento totalmente confiable que nos dé cuenta de cómo el docente aplica conocimientos y experiencias para solucionar problemas específicos en el aula, que eso ya requiere como estos acercamientos individuales, cualitativos, interpretativos, que nos ha complicado un poco la tarea, ¿no? Yo creo que también una parte que nos está como bloqueando, que usted maneja y abiertamente expone, estos conflictos que se dan en la academia, nos hace pensar que estamos abordando el problema desde la desconfianza hacia el docente y queremos todo amarrarlo, ¿no? Para que no haya posibilidad de que se nos salga por ningún lado. Y yo creo que nos va a generar más conflictos que ayuda, ¿no? Entonces, me parece que una aproximación desde la confianza, que sí hay docentes que por supuesto hacen su tarea bien y tratan de esforzarse cada día, y a veces se los come la comunidad por los problemas que tiene, que eso me parece que también precisó bastante bien usted. Pero ese discurso desde la confianza nos ayudaría bastante. O sea, no sé, ya están muy vapuleados y reaccionan ellos ante ese vapuleo, ¿no? Entonces, si podemos así como manejar un discurso en esos términos, podríamos mejorar mucho la situación, por lo menos de acercamiento, ¿no? De aproximación. Nada más. No puedo estar más de acuerdo. O sea, yo siento que nos hemos equivocado en tener una actitud de desconfianza ante el docente que se muestra desde esta necesidad de decirle te atiborro de contenidos para que no tengas la posibilidad de tomar decisiones, ¿no? Desde ahí, o sea, porque no creo en tu capacidad de tomar decisiones. Ese es el mensaje que se está mandando, ¿no? Y ahora tiene que ser el mensaje de eres un profesional, ¿no? Y si no estás en el nivel adecuado, pues yo te voy a ayudar a que mejores ese profesionalismo, pero eres un profesional y tengo que partir de la confianza que le tengo a los profesionales, porque además yo he estado, te formé, pues te tengo que tener confianza. Estoy absolutamente, enteramente de acuerdo con que esa actitud pues hay que transformarla, ¿no? Y creo que sí ha sido, desgraciadamente, lo último que ha sucedido pues ha sido todo lo contrario, ¿verdad? Desde el papel de los medios de comunicación y el propio Estado, ¿verdad? O sea, yo sí siento que ha habido una pues actitud más de te tengo que evaluar porque te tengo desconfianza y entonces quiero saber si efectivamente estás cumpliendo o no estás cumpliendo. Y lo primero que dijiste, pues también estoy enteramente de acuerdo, o sea que tenemos que combinar estas cosas que podemos estandarizar como el conocimiento de la disciplina, ¿no? Con estas otras cosas que tienen más que ver con, mucha gente que critica esta palabra, ¿no? Pero con el arte de enseñar, no tanto con la ciencia, ¿no? De la enseñanza, sino con el arte de la enseñanza, esta capacidad de responder pues a las necesidades específicas que el alumno te está mostrando ese día, a las necesidades que el contexto está requiriendo, ¿no? Las necesidades educativas de ese contexto que son distintas en otros contextos y que tú tienes que poder reaccionar, y que no es lo mismo trabajar en el turno matutino que en el turno vespertino, y entonces tienes que poderte comportar adecuadamente en función de esas cosas que son mucho. Ese es el grandísimo reto, digamos, para la evaluación, porque no es nada fácil. O sea, estandarizar es fácil, ¿no? Responder estandarizado de lo otro, ¿no? O sea, juzgar esa capacidad como más del arte, de la pedagogía, de la enseñanza, es mucho más difícil, pero yo creo, estoy convencida que tenemos que transitar hacia allá, ¿no? Sí. Gracias, buenos días. Mi nombre es Miguel Ángel, de Educación Primaria. Muchas gracias, doctora, por estar aquí. Le quiero comentar 3 cosas que me llamaron la atención de lo que aquí mencionó. El primero es que partimos del supuesto, y yo sí diría el supuesto, no desconfianza, pero sí del supuesto de que el maestro es un profesional. Ahorita tendríamos ese nivel, ¿no? Porque por la diversidad que hemos marcado en la formación del maestro y todas estas incapacidades, pero sí partimos del supuesto que el maestro es un profesional. El segundo elemento sería que es necesario, para evaluar su desempeño, hay que observarlo. Ese es el segundo supuesto. O sea, estamos viendo que sí es importante la observación. Y aquí hay otro elemento que usted marcaba, que decía que los directores evalúan con mucha objetividad y conocen bien a sus maestros. Mi experiencia me dice que no es así, ¿no? Mi experiencia me dice que no es así, y por una razón, pensaba un poco en el modelo que se utilizó en el PAR, en el Programa para Abatir el Rezago Educativo,
que se usó en 10 estados de la República, bueno, luego hizo 14, y se tendió esa red pedagógica, donde había la función del asesor. Usted participó algo en eso, y resulta pues que esa famosa red pedagógica que se pretendió tender, pues no funcionó porque no estaban preparados para brindar el apoyo necesario, ni los supervisores, ni los directores, ni siquiera los ATP. Entonces, ¿cómo me causa un poco de inquietud saber cómo vislumbra usted que se pudiera implementar esto? Porque estamos viendo que hay también un problema ético, ¿no? Y la experiencia nos dice que se simula en evaluación. El maestro se pone los altos puntajes, tanto en carrera magisterial, en las fichas escalafonales y en todos los sistemas, se compran las pruebas, ya se dijo aquí todas esas prácticas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer? O sea, ¿qué retos, qué implicaría? ¿Tendremos que ir formando también estos observadores paralelamente? No solo el sistema de evaluación, no solo el sistema de apoyo, sino también el sistema de observadores. ¿O cómo se tendría que hacer para ir apoyando? Porque aquí el problema, quizá bien comparto esta idea, de que la evaluación finalmente tiene que servir para mejorar. Algo que sería fundamental, el aprendizaje de los alumnos, ¿no? Pero esta meta implícita nos lleva a pensar que tendríamos que también ir formando a quienes van a hacer esa función de observadores y quiénes son los que van a orientar, y que en este momento no lo tenemos. ¿O cómo lo vislumbra usted? Sí, yo creo que este asunto de la observación tiene como dos momentos, ¿verdad? Un momento que es el momento de la evaluación y que esa observación la hacen los evaluadores. Entonces, pues todo esto viene, digamos, a ser resuelto por el lado de la capacitación, certificación de evaluadores que tienen que estar capacitados y certificados para poder hacer buenas observaciones. Pero efectivamente es cierto, ahí no se termina el asunto, porque para que realmente se conozca al maestro y se le pueda apoyar, pues los supervisores, los ATPs, los propios directores tienen que tener esta capacidad de hacer observación y de poder juzgar a dónde están las debilidades para apoyarlas en su momento, ¿no? Y eso no está resuelto, Y no solamente no está resuelto, sino que está inequitativamente distribuido en nuestro país, ¿no? O sea que los lugares más pobres es donde menos capacidad hay de apoyar y donde más apoyo se necesita. Entonces es un poco paradójico el asunto. Entonces yo sí creo, porque sí creo absolutamente en que el proceso formativo tiene que estar anclado en las estructuras intermedias cercanas a la escuela, ahí es donde tiene que estar, que una política educativa fundamental es fortalecer eso, esas estructuras intermedias. Y mientras esas no están fortalecidas, es necesario inyectarlas con elementos externos, ¿no? De tal manera que ese proceso efectivamente sí se pueda dar y se pueda dar bien, ¿no? Porque, y inyectar más a las zonas que están en mayor deficiencia, efectivamente, para poder ir logrando cierta capacidad y para poder ir fortaleciendo las capacidades donde menos existen. Pero es un proceso de largo plazo, desde luego. O sea, la creación de capacidades para acompañar de manera cotidiana a las escuelas es algo que nos hace muchísima falta, que no hemos hecho, que está muy inequitativamente distribuida en el país y que tendría que ser una función central de la política educativa, yo creo, ¿no? Tenemos por allá otra intervención. Bien, Patricia Díaz de Primaria. Gracias, doctora, por su excelente participación. Yo quisiera referirme a un punto que me parece básico en este proceso, que es la participación docente. Creo que uno de los problemas hasta la fecha ha sido la enorme desinformación que hay con respecto a este proceso de evaluación. Creo que los que estamos cerca de los centros escolares nos damos cuenta de los grandes malentendidos, de los grandes temores que existen en el docente, de qué es lo que va a pasar con esta evaluación. A mí me parece que en este momento sí tendría que estarse dando una muy amplia, muy sistemática, muy intensa campaña de información sobre lo que va a pasar, porque me parece que si bien no existe un código de ética como tal, sí hay muchos maestros que pues tienen una enorme responsabilidad
Y yo creo que en la medida que conozcan lo que realmente se está pretendiendo, pues yo creo que ellos serían los primeros en aplaudir este proceso. En ese sentido, pues creo que sí sería muy importante que estuvieran enterados de lo que está pasando, porque me parece que también en la medida que el docente esté consciente de que estos procesos desde luego son importantes para mejorar, pues sobre todo el logro educativo de sus estudiantes, son los primeros que cuidarán que estos procesos sean legítimos, que sean honestos, porque igual, bueno, puede haber observadores capacitados, pero igual también hay corrupción pudiera haber en estos aspectos, ¿verdad? Si el docente no está consciente o no está realmente interesado o no le parece justa la evaluación, pues yo creo que vamos a enfrentarnos a este tipo de situaciones. Por otra parte, quería referirme a algo que me parece que pues de hecho ya se da, la participación en la evaluación de padres y maestros. Nosotros sabemos que las escuelas, si bien no de una manera formal ni sistemática, los padres de familia de un grado a otro no quieren inscribir a sus hijos con X maestro, o los niños no quieren estar con X maestro. Y a falta de un canal más formal, digamos, un canal formal, pues muchas veces hay una disrupción, hay protestas enérgicas e incluso agresivas por la comunidad de padres de familia en contra de directores, maestros, y esto lo sabemos. La mejor podría ser un punto que tal vez no en este momento, pero sí tendría que considerarse, porque una evaluación sí existe. Gracias. Enteramente de acuerdo con la falta de información. Yo digo que no solamente ha habido falta de información, sino que el vacío de información se ha aprovechado para desinformar deliberadamente. Entonces tenemos como los dos fenómenos que se juntan y pues que explica, o sea, nos ayudan a explicar el movimiento, porque ya no es meramente una resistencia, es todo un movimiento en contra de la reforma educativa, ¿no? Yo estoy enteramente de acuerdo y yo asumo, digamos, la parte de responsabilidad que le toca al INE en ese sentido. El INE tendría que haber salido con una campaña informativa el día después de que salieron las leyes, ¿no? Porque antes no se podía porque no se sabía cómo iban a salir, pero el día después de que salieron las leyes tendríamos que haber salido con una campaña informativa. Desgraciadamente los tiempos burocráticos no permiten avanzar tan rápido, estamos ya preparándola y bueno, la administración está caminando para poder lograr licitar y no sé qué, todas estas cosas que hay que hacer. Desgraciadamente esos tiempos nos están comiendo, nos matan, ¿verdad? Pero sí es indispensable informar e informar bien. Ya la SEP sacó ayer su portal, ¿verdad? Que también yo creo que la Secretaría de Educación Pública se dio cuenta de que era necesario informar. Yo no sé si un portal sea suficiente, pero de todos modos, qué bueno, ¿no? Ahí como que la idea es ir de la mano. Entonces, yo creo que hay que hacer dos cosas, informar y evitar la desinformación deliberada, las dos cuestiones. Y estoy enteramente de acuerdo con que informar no basta. O sea, informar es importantísimo, pero no basta. Hay que lograr la participación, ¿no? Y entonces, bueno, pues también en eso estamos tratando de lograr que se haga una consulta antes de empezar con un proceso de evaluación. No sé si lo vamos a lograr o no, se los digo abiertamente y aquí en confianza, pero nosotros sí pensamos que es indispensable consultar ampliamente a los docentes sobre cómo quieren ser evaluados, ¿no? Entonces, sobre la base de un documento base, que después puedan ellos destrozar y cambiar y decir esto, y abriendo la posibilidad a recibir sus sugerencias para poderlas tomar en cuenta. Pero la consulta nos parece absolutamente fundamental. Y sí, efectivamente, evaluaciones informales las hay. La cosa es cómo podemos formalizar esas evaluaciones informales para que no se preste, digamos, aquello a discrecionalidad, pues en los juicios o en las consecuencias de los juicios, ¿no? Entonces, hacia allá tendríamos que caminar también. Por acá teníamos. Vamos repartiendo más o menos, pero vamos a desahogar todo. Okay. Hola, buenos días, soy Rosalía de la Dirección General de Formación Continua y bueno, en la ley se establece la definición de un marco general para una educación de calidad y mi pregunta es ¿cómo definimos el concepto calidad para el ámbito educativo y lo relacionamos con esta profesionalidad distinta de la que necesitamos construir? Ese es un problema, ¿no? Que ahora ya hablamos en la Constitución de educación de calidad, o sea, ¿no? El derecho es a una educación de calidad, no a cualquier educación.
¿Y cómo definimos calidad, verdad? O sea, ¿eso qué es? Porque realmente se presta, es un concepto que se puede vaciar de contenido completamente o puede querer decir todo y nada a la vez, ¿no? Mira, nosotros como nos hemos acercado a eso es vinculando este concepto de calidad con el de derecho a la educación, ¿no? Y tomando pues las 4 A's de Katerina Tomaszewski como la base, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues estamos hablando de que hay acceso, ¿no? O sea, el acceso todavía es un problema en México, hay que reconocer, hay 3.9 millones de niños entre 3 y 14 años de edad que no están en la escuela, y eso es un problema muy serio que si consideramos que ya logramos la universalización de la educación primaria, no es cierto, no lo hemos logrado todavía. De primaria más o menos, pero preescolar todavía no, y secundaria con la deserción tan grande que tenemos tampoco, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema, acceso. Lo que se llama disponibilidad en las 4 A's, que es accessibility, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, en inglés es una A. Luego, la accesibilidad, digamos que sería la siguiente, la primera es disponibilidad, la siguiente es, o sea, tiene que haber escuelas y tiene que haber maestros, pero segundo, tiene que haber posibilidades de acceder, o sea, no puede haber barreras, y las barreras son físicas para los que tienen discapacidad, pero también son monetarias para los que no tienen dinero. Entonces, tiene que ser gratuita la educación, o sea, tan sencillo como eso, porque efectivamente hay acceso, y no debe haber trabajo infantil, porque entonces la barrera está fuera, ¿verdad? O sea, como que… bueno, esas son las 2 como que tienen que ver con cobertura. Después vienen las otras 2 que ya son propiamente cualitativas, ¿no? La A de adaptabilidad, que es bien importante porque, bueno, eso quiere decir que tenemos que tener la capacidad de adaptarnos al contexto en el que estamos para que a partir de conocer ese contexto podamos efectivamente lograr los resultados esperados, que son de todos, y los resultados que deberían de ser propios de ese contexto, ¿no? Y en esto de adaptabilidad está toda la concepción de relevancia, ¿no? Ahí tenemos que, de relevancia, tenemos que realmente poder ser relevantes a las diferentes poblaciones en las que estamos, tenemos que reconocer la diversidad, tenemos que formar a los maestros para poder atender a esa diversidad y para poderse adaptar a condiciones diversas, ¿no? Bueno, todo esto. Y la otra A, que es la aceptabilidad, que esa es totalmente pedagógica, digamos, ¿no? Porque es la que mira la calidad desde los ojos del niño o de la niña, y lo que dice es, pues a ellos les tiene que gustar lo que están viviendo y tienen que aprender alegremente de eso que están viviendo, ¿no? Y entonces es pedagogía pura y didáctica, ¿no? O sea, ¿cómo le haces para que el niño esté, o el adolescente o el joven, a lo mejor ahí está quizás el principal problema, realmente involucrado en este proceso de aprendizaje que es suyo, que nadie puede aprender por él, en donde pues, estén continuamente cambiando las actividades, en donde los desafíos que le están poniendo a los niños sean cada vez mayores, en donde los conocimientos son los conocimientos que despiertan capacidad de asombro y la capacidad de seguir investigando y buscando. O sea, estas cosas que son propiamente pedagógicas que están en esta palabra de aceptabilidad. ¿Cómo hacemos que la educación que ofrecemos sea aceptable a los niños, ¿no? O sea, que ellos lo consideren como justo lo que quieren, lo que necesitan, lo que les gusta, por ahí. O sea, que siento que eso nos puede ayudar un poquito a acercarnos, ¿no? Tomaszewski se llama, que fue la primera relatora de Naciones Unidas para el Derecho a la Educación. Katerina Tomaszewski, y tiene un libro que se llama El asalto a la educación, que es donde vienen las 4 A's. Hola, buenos días. Mi nombre es Alejandra Rodríguez y venimos de la Dirección General de Formación Continua. Me parece que es un gran reto el que tenemos como Dirección de Formación Continua, dado que se ha mencionado o mencionó que el modelo de evaluación tiene que estar muy aparejado al modelo de formación. Y eso implica un gran reto que implica también un proceso arduo, complejo y muy difícil. En este sentido, me parece que lo que hemos venido haciendo ahora y que se ve reflejado en algunas de las reflexiones que se hacen en torno a la presentación es, lo que estamos haciendo es abrir espacios para el colectivo docente a través de los consejos técnicos escolares para la toma de decisiones, enfocándola en cuestiones pedagógicas. Esto nos va a llevar tiempo de que realmente los maestros entren en esta toma muy, digamos, apropiándose de lo que se tiene que ver en la mejora de los logros educativos de sus alumnos. Creo que es un camino arduo, pero estamos iniciando con esta parte del trabajo con los colectivos. También se presentaba la parte del trabajo con los directores y con los supervisores.
un trabajo que tenemos que hacer con ellos, y también parte de lo que estamos emprendiendo es fortalecer las competencias profesionales del supervisor. Se les está dotando de una serie de herramientas donde ellos tienen que estar acompañando a los colectivos en una mejor toma de decisiones, en orientar el trabajo en el aula, brindándoles, insisto, un poco como las herramientas con guías de observación y registros que se les van a hacer llegar a los supervisores, porque creemos que es fundamental o es clave el papel que tiene el supervisor en este acompañamiento. También estamos haciendo la revisión de los catálogos nacionales, del catálogo nacional propiamente dicho, porque efectivamente la participación que tuvieron muchas instituciones de educación superior distaba mucho de las necesidades propias de las escuelas. Se está haciendo una revisión muy exhaustiva, porque no podemos tener un catálogo de arriba de 1000 cursos donde esto ya es inmanejable. Pero creo que esto que estamos logrando y que también estamos haciendo con la participación, por ejemplo, en el caso de los supervisores, de traernos al 10% a nivel nacional de supervisores para que también ellos, a partir de un documento base, puedan ellos primero conocerlo y hacer mejoras a lo que también se va a trabajar en los colectivos docentes. Si bien es cierto, trabajamos una primera pauta de normalidad mínima, esto quiere decir que las escuelas sí cuenten al menos con una plantilla completa de docentes, son 8 rasgos, entre ellos está este que nos parece fundamental, pero también nos parece fundamental que se asista con puntualidad los niños, los maestros, el director. A lo que quiero ir es que no vamos a lograr ver de manera inmediata estos cambios, porque existen también muchas resistencias producto de lo que se vino trabajando en enlace, como estos efectos perversos que, bueno, ya no abundaré. Va a costar trabajo, hay muchos maestros que se resisten, pero también tenemos noticias gratas en las escuelas que hemos ido a observar, el trabajo en colectivo, que empiezan a desplegar algunas escuelas por sí solas, que ya trabajaban en colectivo y que están tomando decisiones. Quizás esto sea el aliciente que podemos tener para encontrar mejores caminos, y que creo que los maestros sí están ávidos de una evaluación que sea transparente, pero sobre todo muy justa. Y estamos planteando también que dentro de las escuelas, la propia escuela evalúe su desempeño, que se vea a sí misma como escuela qué tanto están logrando o no, o a qué distancia están de no alcanzar, digamos, como la mejora de estos alumnos. La pregunta en este caso sería, ¿cómo podemos también participar? Bueno, sabemos que con el INE vamos a tener una participación muy cercana, pero que vayamos en congruencia a todos estos esfuerzos que estamos haciendo, y de tal manera que efectivamente esta evaluación con la participación de los docentes tenga un mejor rumbo, tenga una mejor congruencia, digamos, y que sobre todo los maestros lo vean como algo propio, algo muy justo, que tienen que estar ellos, digamos, muy metidos en este proceso de evaluación, pero que lo vean que efectivamente les puede servir, ¿no? Creo que es una tarea muy ardua que nos corresponde a todos. No, nada más comentar que estoy de acuerdo, digamos, o sea, me parece que yo personalmente estoy muy satisfecha del rumbo que está tomando la política en educación básica, porque está muy de acuerdo con esta manera de concebir la evaluación, ¿no? Y que, bueno, me estoy también como muy satisfecha porque en la medida en que desde la Secretaría de Educación Pública se esté apoyando a estas estructuras intermedias, a estos cuerpos colegiados, y se esté formando efectivamente de manera cotidiana a los docentes, pues entonces ahí se verá que efectivamente la evaluación sirve para algo. Y entonces eso tendrá que cambiar esta actitud hacia la evaluación, ¿no? Entonces, pues enteramente de acuerdo con que bueno, que estamos de acuerdo de principio y tenemos que seguir trabajando de la mano, ¿no? Sí. ¿Alguien más? María Teresa Meléndez del INE. Bueno, mucho se habla sobre de evaluar en contexto, tanto en las
ponencias en las que hemos estado, también como a nivel del seminario. Entonces yo, bueno, entiendo que para operativizar este concepto de evaluar en contexto habría que tomar en cuenta en un principio lo que es los instrumentos, ¿no?, de evaluación, pero también usted habló de la interpretación, ¿no? No sé si además de estos dos haya, bueno, estas dos cuestiones tienen como muchos matices, pero haya algún otro elemento, una dimensión que se tenga que tener como muy presente en esta idea de evaluar en contexto y que no quede como un concepto vacío, sino que podamos entenderlo pues en toda su amplitud. Sí, yo creo que es necesario trabajar muy bien este asunto, ¿no? Yo creo que no está todavía muy claro cómo le podemos hacer, pero a mí sí se me ocurre que una de las cosas que hay que hacer es tener algún proceso de regionalización a partir de los resultados de la evaluación que nos permitan agrupar por desempeño y condiciones de contexto a maestros, y que eso a su vez nos permita tasar, digamos, a los maestros de manera distinta en esos contextos en donde no se les puede pedir más de antemano, porque proceden todos de una determinada normal que los formó de determinada manera, o no proceden de normales, como es el caso de todas las zonas indígenas, entonces vienen con educación secundaria y con formaciones muy esporádicas. O sea, esas cosas, pues tenemos que poder identificar a partir de los resultados de la evaluación conglomerados que nos permitan decir, al interior de este conglomerado que está mal, tenemos que poder juzgar las diferencias, ¿no? Sin que eso nos lleve a contentarnos, porque el equilibrio difícil es ese, ¿verdad? O sea, no podemos estar contentos con esa situación. O sea, tenemos que considerar ese contexto y no podemos pedirles más de lo que se puede esperar en esas situaciones contextuales porque sería injusto, pero tampoco nos podemos contentar con que ahí ya logramos la justicia, sino que la justicia verdadera la logramos cuando logramos que ese contexto sea atendido de manera especial, ¿no? Cuando logremos entonces identificar cuáles son las condiciones de trabajo y de contexto en esos lugares que tienen que ser modificados. Entonces, es un equilibrio difícil, ¿no? Porque incluso al interior de la Junta de Gobierno discutimos, ¿no? O sea, tú no puedes no tener una misma medida para todos, porque si no tienes una misma medida para todos, estás provocando inequidad a la larga, ¿no? O sea, porque estás diciendo, bueno, pues yo, claro, o sea, voy a ponerle un estándar más bajo a estos porque pues están más pobrecitos, pues se van a quedar pobrecitos para siempre si no los estás atendiendo de manera especial, pero por otro lado tampoco les puedes poner el estándar que les pones a los otros porque nunca lo van a alcanzar, entonces no se van a motivar, no van a agarrar un proceso de mejora, entonces tienes que lograr un equilibrio ahí que no es un equilibrio fácil, ¿no? Pero que por ahí tendría que caminar. Buenos días, mi nombre es Verónica Cárdenas, vengo de Formación Continua y muchas gracias por la ponencia del día de hoy. Mi pregunta va relacionada a que en la Ley General del Servicio Profesional Docente se diferencia entre evaluación interna y externa. La interna más en el colectivo y muy dirigida por directores y supervisores. Y de manera particular se habla del servicio de asistencia técnica a la escuela que va a participar de manera muy cercana con la evaluación interna. En este estado de la cuestión, ¿qué experiencias cercanas o similares a ello hay? O desde su visión, ¿cómo vislumbraría ese servicio? ¿En qué puede o no apoyar a la escuela? Y sobre todo considerando esto que mencionaba de la necesidad de quienes evalúen o desempeñen funciones relacionadas con, sean pues casi peritos en la materia para que puedan apoyar a la escuela. Gracias. No, la verdad en la literatura yo no me encontré ningún caso como este que se está planteando en México. En todo caso se le llega a llamar formación continua a eso que aquí se le llama evaluación interna,
¿verdad? O sea, en todo caso se llega a confundir esas dos cosas, pero no es exactamente lo mismo que lo que aquí se está concibiendo como evaluación interna, porque realmente va pues a cambiar la cultura de la evaluación tanto del aula como de la escuela, ¿verdad? Las dos cosas. Entonces, pues a mí me parece muy interesante el planteamiento, pero la verdad no encontré nada en la literatura sobre eso. Y bueno, lo que más interesante me parece de eso es la posibilidad que se puedan aparejar las dos evaluaciones, ¿no? O sea, que la evaluación externa realmente retroalimente la necesidad de hacer una evaluación interna de cierta manera o respecto de ciertos aspectos que se identifiquen como importantes, ¿no? Entonces, pues yo creo que va a ser muy interesante este asunto de la evaluación y a lo mejor valdría la pena pensar en evaluarlo como proceso desde un principio, ¿verdad? Y sobre los evaluadores, pues sí, yo sí creo que los evaluadores tienen que, o sea que no podemos caer en este asunto de que los evaluadores son regionales, porque entonces reproducimos el asunto de que, pues desgraciadamente tenemos un sistema educativo muy inequitativo, incluso regionalmente. Entonces, pues en aquellas regiones a donde no hay suficiente recurso humano formado, digamos, como para poder asegurar una buena evaluación justa, hay que traerla de fuera. Yo creo que sí, eso habría que procurarlo. Que se tendrían que evaluar de un docente, y nos decía los conocimientos disciplinares, pedagógicos, etcétera. Pero también nos señalaba el peso que tiene la currícula para los docentes. Y en mi experiencia, muchos de estos elementos son mirados, vivenciados, y le damos la importancia que tienen a la luz de la currícula, alrededor de la currícula. Considero que la evaluación docente, la evaluación formativa, nos ayudaría a transitar hacia la profesionalización del docente. Pero ¿qué otro elemento a partir de su mirada pudiera ayudarnos a dejar de darle este peso a la currícula, de recibir solamente instrucciones, de asumirme como un docente profesional y poder emitir un juicio de valor, saber qué hacer y qué tratamiento darle a la currícula? ¿Qué otro elemento nos ayudaría además de la evaluación? Y justo para mirar estos elementos no solamente a la luz de la currícula, porque esto para los docentes tiene mucho peso en nuestra práctica cotidiana. Es una pregunta difícil porque yo digo que lo que hay que hacer ahí es cambiar el currículo. Entonces, por eso digo que es una pregunta difícil, ¿verdad? Hay toda una tradición de que lo que importa es el currículum y lo que importa es que lo cumpla, ¿no? Y que cuando me van a venir a supervisar, pues lo que me van a preguntar es si estoy cumpliendo el currículum. Entonces, pues ese va a ser mi guía, mi brújula, ¿no? El currículum va a ser. Y entonces, pues la manera de cambiar eso, yo creo que tiene mucho, o sea, hay que mandar mensajes por varios lados de que eso no es lo fundamentalmente importante, pero yo también creo que hay que aligerar el currículum de manera muy notable, ¿no? O sea, realmente el currículum tendría que ser muy ligero en conocimientos, muy, muy ligero, muy fuerte en habilidades básicas y superiores y muy fuerte en valores de convivencia. Y al maestro se le tendría que dar la libertad de elegir los contenidos que permitan en ese contexto favorecer el desarrollo de habilidades básicas, superiores y valores de convivencia. Y este es todo un cambio de cultura, pero tenemos que cambiar también el mensaje de que lo que importa es el currículum, ¿no? O sea, de que lo que importa es cubrir esa enorme cantidad de conocimientos que alguien definió desde un centro que son importantes, porque ese modelo pues ya es un modelo que no tiene sentido en el mundo actual, ¿no? Entonces ahora, y al maestro le tenemos que dar esa enorme libertad profesional de elegir sus contenidos para desarrollar habilidades y valores, ¿no? Y bueno, pues ese es todo un mensaje que tenemos que empezar a mandar, yo creo que de varios lados, pero el currículum en ese sentido es muy importante. Ahora, yo tengo la impresión de que hacia allá vamos caminando, o sea, que vamos en un sentido de aligerar los contenidos de conocimientos del currículum, ¿no? Bueno, Lilia Antonio Pérez, de reciente ingreso a la Dirección General Adjunta. Igual yo quiero aprovechar también este espacio para expresarle que la presentación que nos hizo a mí me permite en lo particular fortalecer más mi convicción por lo que estamos aquí trabajando, ¿no? Y la segunda, ahorita también aprovechando la presencia de compañeros de áreas de la Subsecretaría de Educación Básica, es expresar también esta necesidad
de que uno de los retos más importantes es la comunicación interinstitucional, ¿no?, entre INE y las iniciativas que en la Secretaría de Educación Básica se han dado. Ahorita se ha estado mencionando, por ejemplo, mucho el reto de la formación de los supervisores, de los directores, de la importancia. Yo lo que agregaría también es la importancia de generar condiciones estructurales a los supervisores, porque no solamente radica en la cuestión de la formación, sino radica también en generar condiciones estructurales desde el número de escuelas, zonas y demás, para que también esto sea factible. Y yo creo que uno de estos retos importantes es cómo desarrollar una gestión interinstitucional, pero también desde una visión crítica de lo que se ha estado haciendo, ¿no? Porque efectivamente hay iniciativas importantes, pero también sería necesario que se hiciera desde una visión crítica, qué se ha hecho, qué se ha dejado de hacer y desde qué enfoque, ¿no? Porque en el caso de los supervisores y asesores, me gustó mucho esta concepción cuando se refiere como profesionalización del docente. En ese sentido también se tendría que asumir la profesionalización del supervisor y del asesor como un tomador de decisiones y tener confianza en que esa toma de decisiones en el ámbito que ellos estén desarrollando efectivamente pueda tener su producto en la zona, en el sector escolar o de quienes estén asesorando. Y al interior de la propia subsecretaría hay experiencias valiosas que sería importante retomar, pero también desde una visión crítica de lo que se está haciendo y de lo que se podría estar mejorando, de la misma parte del propio INE, ¿no? O sea, quería expresar como esta necesidad de una comunicación pues continua, sistemática y autocrítica de lo que se viene realizando. Nada más, gracias. Si no hay más, con esta última intervención concluimos. Le damos las gracias. Muchas gracias y nos vemos el viernes para el taller de reflexión en torno a esta presentación.